la otra sesión y espero que se disfruten el último día. Les recuerdo que la próxima semana empezamos ya martes y jueves, de acuerdo al calendario que les compartí, ¿sí? Entonces nos vemos el próximo martes y les deseo un feliz fin de semana. Arqui, siempre muchas gracias y le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miriam, por todo. Es un gusto. Vamos a ver acá. Ok, entonces toda la martillada de cabeza ya se las terminé de dar, no se preocupen. Ya no los voy a cansar con más teoría. Ahorita lo que quiero hacer es enseñarles una serie de proyectos a lo largo de estos 20 años, ¿verdad? Proponiéndole al sector privado cómo ir aplicando estos conceptos y, y pues también de pronto teniendo la oportunidad de hacerlo con el sector público y, y entonces eh, cómo ir tratando de influenciar en la forma que se va desarrollando la ciudad de Guatemala y las ciudades de Guatemala y algunas otras ciudades de por acá. Pero toda esta teoría de cómo debían ser las ciudades y cómo debiéramos de tratar de lograr hacer otra vez la ciudad europea de uso mixto y más compacta, eh, cómo tratar de incidir en eso en Guatemala, ¿verdad? Entonces, digamos, hay proyectos de, como les contaba en la otra clase, el neurbanismo tiene básicamente tres frentes. Uno es lo que llamamos greenfield. Greenfield es como decir algo que está verde, cómo se va a utilizar una finca que está vacía, cómo debe urbanizarse. Entonces, ese es hacer proyectos como master plans de ciudades nuevas prácticamente en fincas que están vacías. Luego tenemos otro que es la retroalimentación del suburbio, que es coger algo que está desarrollado de forma muy suburbana, muy exclusivamente para el automóvil, como coger carretera al Salvador y volverlo de verdad una ciudad, volverlo urbano, ¿verdad? Y el otro frente es la retroalimentación urbana, que es como coger una parte que sí es urbana, pero que está deprimida, que está desaprovechada y cómo se puede volver a aprovechar. Entonces, básicamente se trabaja en esos tres, eh, como en esas tres situaciones, digamos. Entonces, los proyectos de retroalimentación urbana generalmente están bastante ligados a reestructuración del transporte público. Y entonces, en el caso de Guatemala, con los Méndez en el 2006, eh, me incorporé. Ellos habían hecho la primera fase de 4 grados norte en el 2004, lo inauguraron. En el 2002, cuando lo estaban planeando, yo todavía vivía en Miami y uno de los dueños de una de la mitad de la calle es muy amigo mío y viajó a Miami y me contó, mira, estoy haciendo esto con Emilio Méndez y le pedimos al alcalde Fritz que nos dejara peatonizar la calle y queremos hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces yo había estudiado en mi maestría casos de estudio de retroalimentación urbana, Lincoln Road en Miami, el Soho en Nueva York, Meatpacking District en Nueva York, cosas así que las habíamos estudiado de forma teórica y en forma histórica de cómo se habían dado esos cambios. Y entonces les pasé un montón de tips, ¿verdad? Y básicamente insistí en que debía de tener residencia desde la fase uno, debían de meter apartamentos ahí para que cierto estilo de gente se fuera a vivir ahí. Y entonces mi amigo puso unos lofts en el segundo piso y entonces cuando yo regresé a Guatemala querían seguir expandiendo la cosa, entonces me llamó Emilio y me dijo, mira, ¿cómo seguimos esto? Entonces también conocía yo a Roberto Saundi. Roberto Saundi es hijo adoptivo de Álvaro, de Álvaro Arzú, eh, la esposa de Álvaro Arzú estaba casada con su primer esposo que murió, era de apellido Saundi en El Salvador, entonces ella tiene dos hijos de apellido Saundi y luego conoció a Álvaro y se casó con él y juntos tuvieron a Alvarito, que es el que es diputado ahora. Pero Roberto es arquitecto y también es urbanista y le encantan estas cosas y él había venido de su maestría de Estados Unidos y estaba aquí en Guatemala y estaba armando una oficina bien interesante que se llama Urbanística
que le pertenece a la MUNI, pero básicamente es como un taller de arquitectura precisamente para diseñar proyectos de urbanismo desde la MUNI. Él lo creó junto con Álvaro Vélez. Y entonces estaba empezando urbanística y estaban diseñando el nuevo diseño de la Plazuela España, digamos. Lo diseñaron entonces, casi en el 2004, y hasta lo hicieron hasta hace como 15 años, ¿verdad? Pero hasta hace como 15 años después, hasta hace como 4 años, realmente lo realizaron. Pero entonces, Emilio y Saúl fuimos a hablar con el Banco Mundial y nos dieron una donación de 1.5 millones de dólares en consultoría, no en pisto, sino que una consultoría por un valor de 1.5 millones para que trajéramos a un equipo de arquitectos que eran los que habían revitalizado partes de Buenos Aires, que habían revitalizado el casco histórico de Quito, y entonces los contratamos y los trajimos, pero la Fundación Crecer, que es la que hicimos para expandir 4 grados norte, no era una fundación todavía, era una asociación, entonces no podíamos ser los receptores de la donación del BID. Entonces se lo dimos a la MUNI, pero se lo dimos a Urbanística, y entonces los incorporamos a ellos, y entonces se utilizó para el diseño del corredor central Aurora Cañas, que es básicamente desde el Hipódromo del Norte hasta la Liberación. Es todo el corredor central de la ciudad, Sexta y Séptima Avenida. Y la idea es la parte donde pues casi no hay vivienda, ¿verdad? Incluso la Séptima Avenida, si ustedes se fijan del Triángulo al puente de la Penitenciaría, está bastante desperdiciado, o estaba entonces, ¿verdad? Ahora ya empiezan a suceder cosas, pero está vacío, incluso muchos tramos del lado derecho, vacíos, ahí están los edificios abandonados prácticamente, y entonces, ¿cómo puede ser que nuestro corredor central sea tan caótico y que tenga tan poco chiste, cuando en realidad en Madrid, por ejemplo, la Castellana es como que el corazón de la ciudad? eh, en París, los Campos Elíseos, ¿verdad? Es como que uno de los bulevares centrales del mundo, no es solo de París, ¿va? Entonces, ¿cómo poder volver nuestro eje central eso, ¿verdad? Y ese es el origen. Ahí logramos que la MUNI le diera prioridad al corredor central para el Transmetro. Y por eso es que fue la siguiente línea de Transmetro que se construyó después de la del Aguilar Batres. En el plan maestro de Transmetro que vimos el otro día, la MUNI pensaba primero en sus radiales, es decir, la Aguilar Batres, la Roosevelt, la calle Martí, las que traen a la gente de las afueras de la ciudad a trabajar al corazón de la ciudad y que luego pudieran servir para que salieran de regreso en las tardes. Esa era su prioridad. Pero a través de esta consultoría les dijimos, démosle vida al corazón central, que no vivan en las afueras, que se vengan a vivir al eje central del corredor Aurora Cañas y que se puedan mover a lo largo del corredor fácil, ¿verdad? Pero si hacemos transporte público acá, podemos empezar a hacer vivienda. Y entonces, ese es el plan, digamos, del corredor central Aurora Cañas, desde la finca La Aurora hasta la Simeón Cañas. Sus guías de diseño son conectividad, densificación, usos mixtos de la propiedad, opciones de movilidad, le hace ciclovías, patinetas, y por eso es que ustedes ven que los proyectos de patinetas de alquiler y las ciclovías están vigentes a lo largo del corredor, ¿verdad? Espacios públicos accesibles, medio ambiente sostenible y paisaje urbano. Paisaje urbano es eh, cambiar las calles de la zona 1, peatonizar la Sexta Avenida, fue parte de esa agenda. Todo eso sucedió después y después de es parte de este plan maestro. Básicamente tiene ciertos puntos detonantes, como ustedes lo pueden ver en el dibujo, si se fijan, están un poquito en un rojo más intenso. Las 8 manzanas alrededor del Parque Central es uno de los puntos de desarrollo. El otro es la 18 calle, ¿verdad? Quitar las ventas de la 18 calle y volver a poner precios a la 18 calle. El otro punto importante es la parte digamos, de toda, donde está la MUNI, el centro cívico, revitalizar el centro cívico. El otro es precisamente la zona 4. El otro es ¿cómo se llama? La Torre del Reformador. El otro es la Plazuela España.
¿verdad? Esos son como que la zona 9 y Plazuela España, ¿verdad? Son como los puntos detonantes. eh, eh, y que luego se vayan uniendo. Entonces hicimos un taller de diseño para diseñar lo que debía ser la zona 4. Esta foto, por ejemplo, que ven acá en medio, arriba, es una foto desde arriba de las torres del Banco Industrial y se ve cómo era la séptima avenida ahí en donde ahora está la Plaza de la República. Se había borrado la plaza. Históricamente había existido este monumento que ustedes ven acá, que no era muy bonito, es como un montículo de piedra con el ángel tocando la trompeta se llamaba el monumento de la República porque era en honor a la Revolución del 44, donde cayó eh, Ubico. Y entonces es el ángel tocando la trompeta llamando al pueblo para que se libere, ¿verdad? Pero un carro un día se chocó contra el monumento, lo desmoronó, ¿verdad? Después lo reconstruyeron, luego para el terremoto, creo que fue que se deshizo. Ese ángel actualmente está bajo resguardo, está colocado en la fachada del colegio Liceo Guatemala, allá en la zona 4. Eh, pero quitaron el monumento y la séptima avenida pasaba como autopista, digamos, eh, sin ningún obstáculo ahí, solo quedaban como las medias lunas de donde algún día había habido una rotonda. Y ustedes se fijan que la séptima avenida viene de ¿cómo se llama? De 4 carriles todo el tiempo. Y al llegar al edificio El Triángulo, se vuelve de 6 carriles. Y al llegar de nuevo a la puente de la penitenciaría, se reduce otra vez a 4 carriles porque no caben debajo del puente y entonces no tiene sentido que un tramo sea de 6 carriles cuando tiene dos extremos más estrechos, ¿verdad? Entonces lo único que sucede es que no es que quepan más carros, lo único que sucede es que los carros que van tienen más espacio, entonces corren más, aceleran, ¿verdad? Entonces es lo importante, es no usar un formato de autopista en medio de la ciudad, cómo domesticar el formato de autopista otra vez a un formato de bulevar urbano para que la velocidad de manejo sea un poco más lenta y sea todo más adecuado para el peatón, ¿verdad? Y entonces 4 grados norte, digamos, esto es lo que era, ¿verdad? Y en el 2004 lo inauguraron y entonces aquí hicimos un taller de diseño de cabal dibujando sobre la foto cómo podíamos crear una plazuela y cómo podíamos hacer edificios de uso mixto, ¿verdad? Edificios de apartamentos y con patios interiores y todo, ¿verdad? Pero apartamentos y comercio y oficinas combinados, ¿verdad? Entonces, cómo darle vida al distrito, primero modificando el espacio público, luego, digamos, adentro de Cantón Exposición, con algunos de esos edificios que existen ahí pseudoindustriales, tal vez se pueden revitalizar los edificios y reutilizar. Ahí se miran los 6 carriles de la séptima avenida, precisamente cabala donde ahora está la plaza, ¿verdad? Ahí pasaban rectos. Y cómo primero se podía intervenir en el espacio público, arbolizarla, echarle banquetas, quitarle 2 carriles, ¿verdad? Hacer la rotonda y el monumento en medio, y luego iba a venir el sector privado y desarrollar el espacio privado, ¿verdad? Y ir convirtiendo la ciudad de Guatemala en un Buenos Aires, en una ciudad más europea. Y entonces, dicho y hecho, miren, eso ha tomado algunos años, pero está sucediendo, ¿verdad? Ahí están el edificio Cubo, el edificio Expo 1 y la Plaza de la República con su nuevo monumento. Y eso es, digamos, fue lo que fue el proceso de revitalización. Entonces luego Saúl Méndez se fue a la junta directiva de la CDAG y quería como reorganizar la CDAG y me pidió un diseño para la ciudad de los deportes, que es la ciudadela, digamos, donde está el Mateo Flores y todo eso. Y entonces trajimos a un español que nos enseñó muchísimo. Estos talleres de estos charrettes de diseño son fabulosos porque son cortos, duran unos días. Y uno trae expertos en diferentes temas, que nos encerramos en un hotel durante unos 4 o 5 días y sacamos el plan maestro de toda una ciudad en 4 o 5 días. Y era algo que a mí me súper intrigaba cuando yo pensaba en irme a especializar en neourbanismo, es porque los neurbanistas estaban haciendo los planes maestros en una semana.
Y eso era algo que yo quería aprender, cómo diseñar una ciudad en una semana, ¿verdad? Entonces aprendí a hacer los charrettes y cuando regresé a Guatemala me puse a hacer charrettes. Ese taller del corredor central fue un taller de una semana, ¿verdad? Y ahí salió todo el concepto. Luego, obviamente, los dibujos, pues se pasa uno unas semanas después del taller pasándolos en limpio y creando las presentaciones, pero la conceptualización, el diseño, el trabajo de diseño en papel mantequilla se hace en una semana, ¿verdad? Y entonces trajimos a un español que trabaja para una empresa muy interesante, se llama UVEA Eurofitness. Y es una empresa no con ánimos de lucro, eh, tipo, digamos, como si ustedes vieran Grupo Futeca, ¿verdad? Pero se dedican a licitarle a las municipalidades la construcción y administración de sus infraestructuras deportivas. En España, existe una ley desde los años 70 que todas las municipalidades tienen que tener infraestructura deportiva para sus ciudadanos, pero el sector público generalmente no es muy bueno para hacer que esas cosas estén bien y que funcionen bien, que estén bien diseñadas, que estén bien construidas y que estén bien mantenidas. Entonces, esta empresa empezó a licitar, hacérselos y mantenérselos como contratos a largo plazo de, de, de usufructo, digamos, de las instalaciones deportivas eh, municipales para que pudieran estar al alcance de los ciudadanos de forma gratuita. Y entonces inventaron un modelo en el que crean lo que se llaman unos PAVs, PAV pequeña, pabellón en catalán. Son unos como polideportivos donde son como unos gimnasios que adentro tienen o una cancha de papifútbol atravesada, o tienen tres canchas de voleibol transversales, o tres canchas de, de básquet, ¿verdad? O tres canchas de badminton. Dependiendo de qué deporte se va a jugar ese día o a esa hora, se instalan las nets o las canastas adecuadas para ese deporte y todas las canchas están pintadas de diferente color en el piso, ¿verdad? Entonces, ya tienen los prototipos hechos y entonces básicamente colocan esos y esos son las instalaciones deportivas que los españoles ciudadanos tienen alcance por todos lados. Pero al lado le instalan un pequeño gimnasio, que es un gimnasio eh, que en vez de costar, digamos, en vez de costar $50 al mes la membresía, cuesta $10 al mes, ¿verdad? Pero por los ingresos de ese gimnasio se maneja toda la infraestructura, o sea, la gratuita y la pagada, ¿verdad? Entonces, es una forma en que son autosostenibles y han podido ir instalándolos por todos los municipios y esta empresa ahora está yéndose fuera de España y está empezando a entrar en otros países. Entonces, lo invitamos para que nos dijera cómo debíamos hacer nuestra infraestructura de la CDAG y nos dio una cátedra en el primer día. Nos dijo, mira, porque fuimos a caminar toda la infraestructura ahí digamos, la Federación de Boxeo en el Palacio de los Deportes, la Federación de Badminton, la Federación de Judo, la Federación de Gimnasia Olímpica, cada federación con sus instalaciones propias, ¿verdad? El Teodoro Palacio se volvió la Federación de Básquetbol. Ahí no nos querían ni dejar entrar, porque el director de la federación en esa época manejaba el Teodoro Palacios como su propio feudo, ¿verdad? Y entonces el español nos hizo ver eso, que en España habían abolido eso de que cada disciplina deportiva y cada federación tuviera sus instalaciones propias, en caso que fuera exclusivamente cuando era absolutamente necesario. Pero si no, si podía tener instalaciones genéricas, que ninguna federación se pudiera adueñar de ellas, porque la infraestructura en realidad le pertenece a la CDAG, no le pertenece a ninguna federación en particular. Entonces, eh, 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 ahí vino todo un nuevo rediseño. Y básicamente lo que hicimos fue precisamente crear un sistema de pubs, de pabellones de uso múltiple, que tiene un puente peatonal en el techo y está donde actualmente está la piscina olímpica, en el barranco ese que está entre la Séptima Avenida y la zona 5, ¿verdad? Que es donde está metido el estadio y donde está metido la piscina olímpica y todo eso significa es un barranco
que era muy lógico aprovechar para hacer un estadio, ¿verdad? Pero es un obstáculo urbano en la ciudad que está dividiendo la zona 5 de la séptima avenida y del centro cívico, digamos. Entonces, ¿cómo podíamos hacer un proyecto que, además de albergar todas las instalaciones que se necesitaban para que la ciudad de los deportes funcionara como un campus privado, digamos, casi como decir el campus de la Marroquín, privado y seguro para la gente que está haciendo deporte, pero que al mismo tiempo no fuera un obstáculo, sino que fuera un puente para interconectar esas dos partes de la ciudad? Entonces, ese es un poco el concepto, cómo se puede hacer una infraestructura, aquí sí, no neurbanista, pues porque es exclusivamente infraestructura deportiva de un solo uso, sin residencia, ¿verdad? Pero que urbanísticamente cumpliera un papel como de cicatrización de la ciudad. Entonces, este puente encima, ahí están los pubs, ahí están, digamos, aquí hay tres pabellones, ¿verdad? Pueden tener tres canchas de cualquiera de esos deportes que les mencioné. Aquí están las bodegas donde se guardan todas las instalaciones de básquetbol en una bodega, las de badminton en la otra, la de voleibol en la otra, la de papi fútbol en la otra. Tiene en la pared, tiene gavetas que se abren y pueden ser sillas para sentarse en espectadores. Acá tienen los lockers, tienen hasta una enfermería. Todo esto está prototipado y nos pasamos diseños, ¿verdad? Eh, Tiene entre los pubs, sí tiene algunas instalaciones específicas. En este caso son la Federación de Ping Pong, que necesitan unas salas que tienen unas lámparas especiales que no tienen reflejos, no tiene ventanas para que no entren reflejos por ningún lado, que no entren chiflones, ¿verdad? Eh, y así, y entonces en los pisos de arriba tiene, digamos, tatamis para los deportes de combate, como taekwondo, karate, judo, pero no es que uno sea de judo, el otro sea de karate o el otro sea de taekwondo. No, tal día llegan los de taekwondo a entrenar y les asignaron el tatami amarillo, digamos, o les asignaron el tatami rojo, ¿verdad? Entonces los están rotando todo el tiempo para que no se adueñen de un pedazo del edificio, ¿verdad? Eh, Luego aquí, por ejemplo, está ajedrez y tiro con aire, con pistola de aire. Acá está la Federación de Billar. Y básicamente la idea era poner a todas las federaciones en un gran como mall del deporte, con ventanas hacia los lados, para que digamos, aquí está una sección y esta es la calle que va bajando frente al Intecap, hacia el estadio, ¿verdad? Y entonces que la gente que vaya por ahí y mire por la ventana, mire a toda esta gente haciendo deporte y le den ganas de federarse en alguna disciplina, ¿verdad? Entonces, básicamente, la misión de la CDAG es lograr que más guatemaltecos se aficionen a una disciplina deportiva específica. Y la misión de la CDAG no es mandar a guatemaltecos a competir a las Olimpiadas. La verdadera misión de la CDAG es lograr que más guatemaltecos hagan deporte, agrandar la base de la pirámide. Si nosotros agrandamos la base de la pirámide, entonces van a surgir más talentos y inmediatamente empezamos a tener competidores olímpicos. Eso fue lo que hicieron los españoles en los 80s y por eso ahora ya tienen competidores olímpicos, ¿verdad? Entonces, aquí la idea era seducir a los guatemaltecos a que hicieran deporte, ¿verdad? Y entonces ahí está el puente peatonal encima del edificio que comunica con una pasarela también a la plaza de enfrente a un nuevo estadio. Este no es el estadio Mateo Flores, sino que es un nuevo estadio por completo que cumple con FIFA y con Comité Olímpico Internacional y se puede subir a pie a la zona 5. Entonces, ese es un poco el concepto. Está inspirado en el High Line de Nueva York, que es un proyecto de retroalimentación urbana de unas vías de tren, cuando esto era todo un área industrial de Nueva York, de caso que esta era la parte, la Tanasio Sur de Nueva York, ¿verdad? Y cuando la industria se fue de Manhattan, todas estas líneas de tren aéreas elevadas quedaron abandonadas y se empezaron a llenar de plantas y alguna gente los empezó a usar para subir a hacer ejercicio y entonces vinieron y un grupo tipo Fundación Crecer y los Méndez, pero de Nueva York, dijeron hagamos un proyecto de revitalización y crearon este como parque lineal que ahora es uno de los lugares de visita obligados cuando uno va a Nueva York, pues uno tiene que ir a caminar el High Line, ¿verdad? Todos estos edificios que eran como para maquilas, edificios industriales, se han vuelto apartamentos de superlujo y a este nivel intermedio, como que una altura de un cuarto piso,
en relación al Highline, todos los niveles que están a la altura del Highline son restaurantes, galerías de arte, un lugar fascinante, ¿verdad? Entonces, un poco el concepto era eso, ¿verdad? Que por el lado peatonal, toda la parte de atrás del Palacio de los Deportes y estos edificios se volvieron, este es un hotel como para backpackers, pero en realidad es para alojar atletas que vienen becados, digamos, del interior del país. El techo es para alojar entrenadores que vengan de otros países, digamos, y que puedan vivir acá. Tiene una cafetería así súper sana en el primer piso que está abierta al público. Entonces, y cuando no tienen atletas ocupando el hotel, pues pueden alquilar los cuartos de hotel a backpackers, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto sobre la 24 calle. Eh, eh, un colegio. Este es un colegio al lado del Palacio de los Deportes que la idea es que sea un colegio para estudiantes de primaria y secundaria, pero que están federados en algún deporte. Por ejemplo, los que son federados de gimnasia olímpica están en edad escolar. Entonces reciben clases. La Federación de Gimnasia Olímpica improvisó ahí un par de salones para volverlos clases de colegio con pizarrón y todo, y contratan profesores privados de colegios privados que lleguen a darles clases ahí entre horas de entrenamiento. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, hagamos un colegio que que sea barato, pero que la condición para poder pagar la colegiatura y poder ser aceptado en el colegio es que el alumno tiene que estar federado en alguna disciplina, ¿verdad? Entonces, ahí en gimnasia olímpica llegan los de ajedrez y llegan los de esgrima también a recibir clases, ¿verdad? Entonces, es bien chido, entonces pensamos que se puede agrandar. Y en la noche puede ser la universidad del deporte, es decir, que dé carreras universitarias en nutrición, en fisioterapia, en entrenamiento, en arbitraje de fútbol, ¿verdad? Otros países ya tienen niveles universitarios, carreras universitarias específicamente de temas deportivos, ¿verdad? Entonces que Guatemala también ya lo empezará a tener. El corazón del colegio es como un auditorium, es el lobby del colegio, pero a la vez es un auditorium que puede servir para dar cursos. Las nuevas piscinas olímpicas de gimnasio las pasamos a esa isla que es donde actualmente está la, ¿cómo se llama? La Federación de Gimnasia y Taekwondo, ¿verdad? Solo para ubicarnos, aquí está, lo que está en rojo es la zona 5, ¿verdad? Entonces aquí viene uno saliendo a la zona 5 hacia el puente olímpico y pasa un paso a desnivel que pasa debajo de la 12 avenida. Esta es la 12 avenida que viene uno saliendo a la zona 1 y va, digamos, hacia el Campo Marte. Y entonces, eh, esta pasa debajo de la 12 avenida, vuelve a subir y luego vuelve a bajar para pasar a la altura del puente olímpico. Entonces, nuestro proyecto lo que decía es, ok, si ese paso a desnivel ya se hundió para pasar debajo de la 12 avenida, en vez de que vuelva a subir el lomo y que luego vuelva a bajar para ponerse a la altura del puente olímpico, quitémosle el lomo y lo dejamos ya a la altura del puente olímpico. Cuando uno ya bajó, pasó debajo de la 12 avenida, ya va a la altura del puente olímpico, que siga recto, ¿verdad? Y entonces eso nos permite agrandar el techo y crear una plaza encima del paso a desnivel, un poco como es el obelisco, ¿verdad? Y entonces eso nos permite unir esta isla peatonalmente con el resto de la propiedad de la ciudad de los deportes. Entonces se incorpora y quedan aquí las piscinas un poco inspiradas en la popa de un barco, de un crucero, va recibiendo el sol de la tarde, con digamos, los trampolines de la piscina clavados viendo hacia el norte, que es como de verdad debieran quedar la piscina cuando son al aire libre. Tanto las canchas deportivas como las piscinas de competición deben quedar orientadas norte-sur para que el sol no deslumbre al competidor, digamos, ¿no? Y entonces, y ahí le pusimos a la par un gimnasio, así como los pubs, un gimnasio de $10 la membresía con sus piscina propia y sus piscinas de jacuzzi que pueden servir para calentamiento de los deportistas federados. Todos los deportistas federados tienen acceso a sus piscinas de la federación y por estas gradas pueden venir y usar las instalaciones del gimnasio, pero los miembros del gimnasio no pueden utilizar las piscinas de los federados si no están federados, digamos. Entonces, ese era un concepto y que los ingresos de este gimnasio podían servir para pagar el funcionamiento de todas las piscinas, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Una torre de oficinas
en el corazón del Palacio de los Deportes, que pudiera servir para que todas las federaciones tuvieran ahí sus oficinas, pero no tuvieran instalaciones propias, ¿verdad? Sino que solo sus oficinas de su administración central y espacio extra de oficinas para que pudieran alquilar. Este es diseño aquí jalé un grupo de arquitectos guatemaltecos, yo hice el plan maestro y hice algunos diseños de algunos edificios y los otros diseños los hicieron otros amigos míos guatemaltecos. Este es Rafa G, el que lo diseñó con unos fractales que lo cargan, unas columnas de fractales que lo cargan, y le hacen sus pilotis al estilo de Le Corbusier, su tren de aterrizaje que no toca el suelo, ¿verdad? Y para que hiciera eco con los edificios del centro cívico que están inspirados en esa arquitectura de Le Corbusier. Si ustedes se fijan, el Palacio Municipal tiene el lobby de vidrio y la caja arriba, como que tiene tren de aterrizaje y también no toca el piso, está inspirado en la arquitectura de Le Corbusier, igual que el Banco de Guatemala tiene su caja de concreto, ¿verdad? Con su filigrana norte-sur, y tiene sus patas que están forradas en mármol negro y su vidrio del lobby del banco, también como que inspirado en la arquitectura de Le Corbusier, que no toca el piso, ¿verdad? Entonces este edificio hace juego con los edificios del centro cívico, igual que el Banco de Guatemala tiene bastante cerradas las fachadas del este y del oeste, y muy como radiador las fachadas del norte y del sur, ¿verdad? Esta es una arena para 13,000 espectadores para poder hacer ahí conciertos, eh, cualquier tipo de actividad. Son arenas multiuso aquí se puede instalar una cancha de tenis de arcilla, luego entran tractores y camiones de volteo por estas entradas de aquí abajo. Y pueden instalar una pista de supercross, ¿verdad? Y tener una competición de supercross. Luego pueden sacar toda esa tierra, y venir a instalar aquí un concierto de Arjona para la siguiente semana, y así están ocupadas casi todas las semanas. Cada 2 semanas hay un evento y con eso se cubren los costos. Estas arenas no son rentables, apenas son sostenibles, ¿verdad? Y por último, un nuevo estadio, ¿verdad? Que está inspirado un poco la fachada, en el trabajo en equipo, ¿verdad? Y la distribución en equipo para llevar las fuerzas desde el peso de arriba hacia el suelo, un poco inspirado en aquella foto que les enseñé del Coliseo romano, ¿verdad? Donde les hablaba de la diferencia entre la arquitectura tradicional y la arquitectura moderna, que es fantasía. Entonces esto es un poco inspirado en el Coliseo, pero también en el arco maya, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace que se forme como que toda la estructura que crea la sección, y techado con puros tensores, con esto, entonces pareciera como un canasto con un barrilete puesto encima, digamos, para tener iconografía también. Se usa mucho esa idea de que los estadios representen al país, ¿verdad? Y ahí están secciones de cómo se estarían los espacios interiores y las vistas, las isópticas interiores. Ahí está una vista aérea de todo el conjunto. Y este es otro ejercicio similar, no neourbanista, es la expansión del centro cívico sobre lo que son actualmente los patios del ferrocarril. Y un poco lo mismo, ¿verdad? La idea es que ahorita es un obstáculo que evita la comunicación del centro cívico con el barrio La Habana, y entonces que a través de este proyecto se pueda atravesar a nivel peatonal, que todo el nivel de peatón sea público y sirva para peatonalmente ir desde el estadio hasta el centro cívico, y desde esta estación de tren, que la idea acá también va con la idea de hacer el famoso Metroriel. No sé si han oído de ese proyecto, pero es la idea de rehabilitar el tren que vaya desde Centranorte hasta el SEGMA, allá en la salida al Pacífico, y que se pueda recorrer la ciudad de Guatemala en tren con 8 paradas, y que se pueda hacer en 40 minutos con 8 paradas, ¿no? Entonces, esta es una de las paradas, y entonces, y la Plaza Barrios, que está aquí en el extremo norte, es la estación de intercambio del Transmetro. Entonces, uno se baja del tren, camina por toda la plaza pública de abajo y llega a la Plaza Barrios a subirse al Transmetro. Entonces, sirve como todo un sector de intercambio, y un poco inspirado en aquellos proyectos que les enseñé de Bogotá, de densificación sobre las estaciones de transporte público del Transmilenio.
Solo que esto es un campus de oficinas gubernamentales para que el Ejecutivo, para que 13 ministerios del Ejecutivo se vayan ahí. Es el famoso centro de gobierno. Todos los países, esto se ha puesto muy de moda, que los países construyan su centro de gobierno. El gobierno de Guatemala se gasta anualmente 60 millones de dólares en alquileres de edificios por diferentes lugares de la ciudad, donde están puestos los diferentes ministerios. Y son edificios alquilados, casas alquiladas, hay fiscalías, hay un montón de infraestructura alquilada por toda la ciudad de Guatemala, privada, chapuceada, ¿verdad? Que actualmente tiene alguna oficina gubernamental. Entonces la idea es que licitar eso, ¿verdad? La idea es licitar eso, que venga un inversionista, ellos ponen el terreno, digamos, el terreno no se cobra. Entonces viene un inversionista y construye estos 130,000 metros cuadrados de oficina, de espacio de oficina, y un poco inspirado en el principio de lo de la CDAG, se le dan ciertos metros cuadrados de oficina al Ministerio de Economía, ciertos metros cuadrados de oficina al Ministerio de Finanzas, ciertos metros cuadrados de oficina al Ministerio de Energía y Minas, digamos, y todos esos ministerios se empiezan a poner aquí juntos en un mismo campus. Así funciona, por ejemplo, la Marroquín. La Marroquín, cada facultad no tiene su propio edificio. Existe un edificio de aulas. Y entonces cada facultad tiene su oficina, ¿verdad? La oficina de la Facultad de Derecho, la oficina de la Facultad de Arquitectura, pero las aulas se las alquila la universidad a las facultades por horario. Entonces yo, por ejemplo, cuando recibía clases en la Marroquín, mis clases de estructura sucedían en un aula y cuando nosotros salíamos, nuestras clases de estructura eran de 7 a 8 de la mañana, a las 8 de la mañana que terminaba nuestra clase, ya estaban sentados en la banca de afuera todos los amigos míos de derecho porque a ellos les tocaba recibir su clase, su siguiente clase, en esa aula. Nosotros dejábamos y nos íbamos a otra aula a recibir otra cátedra y ellos entraban al aula que nosotros habíamos recibido para estructuras a recibir un curso de derecho, ¿verdad? Entonces, un poco el principio es así, que se les asignan por alquiler, digamos, en su arrendamiento a los ministerios adentro de esta infraestructura oficinas, pero oficinas incluso amuebladas, donde cada lámpara funciona, cada escritorio, todas las gavetas funcionan. Si algo se descompone, el equipo de mantenimiento del proyecto llega y repara la gaveta o cambia la bombilla, pero los ministros y los viceministros no están mandando a contratar una decoración de mi oficina. No se puede hacer eso para evitar corrupción y para eficientalizar y para como que unificar todo, ¿verdad? Y entonces la idea también es que todos estén juntos y que, por ejemplo, en un elevador se topa el ministro de Cultura con el viceministro de Patrimonio y le dice, mira, es que te tengo que hablar porque me llamaron de no sé qué. Basta, bueno, en media hora juntémonos en la cafetería, solo voy a ir a firmar un par de cosas y bajemos, ¿va? Y entonces que al estar todos trabajando en el mismo lugar, el Ejecutivo se eficientaliza en su desempeño, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, países como Alemania y otros países europeos lo han hecho y funciona, digamos, los resultados son bien notorios en el desempeño del gobierno, entonces que es un proyecto que vale la pena hacer, ¿verdad? Entonces, pero ese está inspirado un poco, la arquitectura también le corbusiana, igual con pilotis que los edificios no tocan el suelo, ¿verdad? Igual que son el Banco de Guatemala, los edificios que ven ustedes en blanco a la izquierda son el centro cívico actual, ¿verdad? Ahí está la torre de finanzas, las torres ¿cómo se llama? De las cortes, el Banco de Guatemala. Y entonces, ¿cómo se puede caminar por ahí para unir y que la nueva fachada principal del centro cívico sea la 10ª avenida, ¿verdad? Cuando uno pasa frente al estadio y sube, y a la izquierda les quedaría como la nueva fachada principal del centro cívico, ¿no? Eh, Se quedan, digamos, la tornamesa de las locomotoras, que es parte del patio de los ferrocarriles, se queda como exposición, digamos, parte, se queda también acá la estación del ferrocarril como el museo del ferrocarril. Eh, y, digamos, todo el primer piso, donde están los trenes de aterrizaje de las torres, son solo unos pequeños lobbies transparentes para entrar a las diferentes torres, pero es comercio, son locales comerciales, incluso comederos,
y peatonal, está abierto al público. Y lo que es cerrado ya para control, digamos, a partir del segundo piso, que en realidad sería el tercer piso, hagamos de caso que el primer piso es bien alto, es de doble altura. Entonces, a partir del segundo piso, ya toda la base de las torres sí se conecta para que yo me pueda ir de una torre a la otra sin bajar al espacio público, sino que como por puentes me puedo ir de una torre a la otra y ahí están, digamos, áreas de oficinas, pero también áreas comunes como cafeterías y cosas para adentro del campus, digamos, de las oficinas. Y luego vienen las torres arriba. Tiene un auditorium, tiene 4 sótanos, 130,000 espacios de estacionamiento, lo cual nosotros no queríamos hacer. Es decir, eh, esto no debiera de tener estacionamiento, porque si tiene 130,000 espacios de estacionamiento, van a venir 130,000 carros diarios aquí todos los días. Entonces eso le crea un impacto enorme de tráfico. Si no se lo hacemos, de todos modos van a funcionar las oficinas, solo que la gente va a encontrar otras maneras de venir, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo ponían como un requisito absoluto, entonces lo tuvimos que resolver, ¿verdad? Tiene un auditorium del tamaño del Teatro Nacional, o sea, como otro teatro nacional, digamos, y ahí va, ¿verdad? Entonces ese es el concepto, pero ahí están todas las plazas peatonales con rampas. La idea es que si hay gradas, también exista una forma sin gradas, como rampas para sillas de ruedas, y se puede recorrer todo, sin un solo obstáculo al peatón. Luego, proyectos de retroalimentación suburbana, coger algo que está desarrollado de forma muy suburbana, como un shopping center con playas de estacionamiento alrededor, y cómo lo podemos ir densificando para que se vaya volviendo una parte urbana, un downtown, digamos, ¿verdad? Y meterle otros productos inmobiliarios. Está el proyecto para los que conocen Miami, existe el proyecto del Mall de Dadeland. Es este es la US One, este es Kendall, la 88, el Palmetto acá. Y entonces eh, se creó este plan maestro en los 90, ¿verdad? De cómo llenar esos playas de parqueos del Mall de Dadeland con edificios de apartamentos y oficinas, crear un nuevo downtown, el Downtown Kendall, y que la ciudad de Miami se vaya volviendo una ciudad más policéntrica con Downtown Kendall, Downtown Coconut Grove, Downtown Miami Beach y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros le hicimos a Condado Concepción un plan maestro para coger eso que está desarrollado de forma muy suburbana, digamos, exclusivamente para el automóvil, un mall en un extremo, una hipertienda del otro y un mar de estacionamiento entre los dos, ¿verdad? Y cómo irlo volviendo un downtown de Santa Catarina, ¿verdad? Y básicamente un proceso en el que se va llenando ese espacio entre el mall y la hipertienda poco a poco con edificios y se va volviendo urbano y se van poniendo apartamentos y oficinas y todo eso y se le cambia un poquito la fachada a la hipertienda y ese es el concepto. Ahora se está haciendo un proyecto parecido que hicimos en el 2015, ¿verdad? Que es Vilaflor. Es un pequeño downtowncito donde se cruza, digamos, de la carretera de Salvador para entrar a San José Pinula. Y están haciendo esta fase uno que ya el país ya está hecho y están construyendo esta primera parte, pero básicamente el concepto es residencial al fondo. Vamos a ver los usos. Vecindario residencial de apartamentos, amenidades exclusivas al fondo, ¿verdad? Un retail moda y estilo aquí enfrente. Eh, un comercio de conveniencia tipo el Montúfar, ¿verdad? Acá, anclado por el supermercado. Y un distrito de food and entertainment anclado por el cine y restaurantes y hasta un teatro, ¿verdad? Eh, acá. Y entonces ahí están los usos, ¿verdad? Lo residencial es amarillo con su ancla, que es una casa club en amarillo más intenso, ¿verdad? El distrito de food and entertainment es en estos morados, con el ancla que serían los cines. El distrito de conveniencia es esto en rosados con el ancla que sería el supermercado. Y en la parte de arriba, digamos, usos secundarios como oficinas profesionales para dentista, no sé, un arquitecto, diseñador gráfico, no oficinas corporativas, pero oficinas para small professional offices, ¿verdad? Y el distrito moda anclado digamos, acá se pensaba que tuviera una tienda de muebles tipo ¿verdad? O Habitat o algo así, ¿verdad? No me acuerdo cuál era la otra ancla. Se estaba negociando con EPA que se pusieran ahí.
y que lo pusiéramos en el sótano. Este ejercicio me encantó porque la idea era, esos son animaciones, digamos, de cómo serían los ambientes. La arquitectura está inspirada un poco, siempre nos gusta coger como, no sé, como buscar algo que tenga que ver con el lugar. Y entonces lo que nosotros veíamos que en Carretera El Salvador, en los años 60, 70 se empezaron a ir fábricas. Está la fábrica de alimentos, ¿verdad? Ahí arriba, en Condado Concepción. Y entonces dijimos, hagamos un diseño que sea, que pareciera que era una fábrica, como haber agarrado, digamos, que ahí estaba la cervecería centroamericana y se fue la cervecería y dejó la fábrica y entonces se reconvirtieron a lofts y apartamentos, la ciudadela, la cervecería del Zapote, imagínense, ¿va? Entonces un poquito que eso pareciera que hicimos aquí, todos los edificios son nuevos, ahí no hay nada, pero que pareciera que ya estaban y que simplemente fueron reutilizados. Entonces es un poquito lo que inspiró la arquitectura. Eh, eh, Tiene su iglesita, igual que la iglesia del Zapote, ¿verdad? Igual que la iglesia de Cayalá. Tiene su casa club del área residencial. Pero el EPA, esto es lo que les quería enseñar. Básicamente, aquí a mí me encanta observar el trabajo de Spectrum. Spectrum es la inmobiliaria dueña de Oakland Mall, de Miraflores, de Portales, de los mejores malls de Guatemala, ¿verdad? Y de la región, diría yo. Hay otro grupo que hace excelentes malls, excelentes centros comerciales, que es el grupo Poma. Y también tienen muy buenos centros comerciales en toda la región, pero en Guatemala no entran porque no se sienten capaces de competir contra Spectrum, ¿verdad? Honestamente, sí son mejores los malls de Spectrum, ¿verdad? Spectrum, cuando ustedes entraban al Oakland Mall antes de que hicieran este paso a desnivel de la Diagonal 6, ustedes se metían en la rampa de la derecha y los llevaban hasta el sótano del fondo y llenaban su parqueo desde el fondo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, los que se estaban yendo del estacionamiento no se chocaban contra los que estaban llegando al mall, ¿verdad? Sino que como que iban todos no se encontraban, estaba diseñado de una forma maravillosa y llenaban el sótano desde abajo para arriba. Entonces uno se bajaba del carro, llegaba al lobby de los elevadores y volteaba a ver para arriba y encima de uno había 7 niveles de comercio. Yo 7 niveles de comercio en vertical solo en Tokio lo he visto, ¿verdad? Eh, Spectrum es el desarrollador inmobiliario que inventó eso en Guatemala, en Latinoamérica, pues o sea, probablemente en Brasil y en México también hay 7 niveles de comercio uno sobre el otro, pero no muy se mira. Y entonces a mí me encanta esa idea de poner un centro comercial abajo, en el sótano, dedicado al automóvil, pero está en el sótano, y un centro comercial arriba, peatonal, dedicado a la gente, como Cayalá, ¿verdad? Entonces, digamos, Cayalá tiene lo de arriba, pero no tiene el centro comercial del sótano. El Oakland Mall tiene el centro comercial en el sótano también. Es decir, ustedes se bajan del carro y muchas veces desde el sótano ya les están vendiendo en los lobbies de los elevadores, ya les están vendiendo algún tipo de comercio, que le reparan el ruedo del vestido, que le cambian llantas al carro, que le hacen car wash, ¿verdad? Todos esos tipos de comercio que suceden en los sótanos son centros comerciales para el automóvil, pero en los pisos donde está el automóvil. Y arriba, centros comerciales para el peatón. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pero hacer urbanismo, ¿verdad? Luego, Spectrum me pidió un plan maestro para la expansión del distrito Miraflores. Esto es, digamos, la espalda del mall de Miraflores. Aquí está el mall de Miraflores. Aquí está el montículo Maya que abrieron ellos ahora, el mall, y se puede pasear por este parque, ¿verdad? Acá está la espalda de Tical Futura. Y esta es la 26 Avenida, eh, cuando uno se mete de la Roosevelt y va hacia el periférico. Este es el periférico, el paso a desnivel del periférico. Y entonces diseñamos este distrito que lo hicimos con ellos, ¿verdad? Ellos son muy, muy estrictos en que, por ejemplo, la parte, ellos tienen dos divisiones, la división de vivienda y la división de centros comerciales. La división de vivienda, todo su producto es para vender. Ellos no se quedan con nada de vivienda, todo es para construirlo y venderlo. Y la división de comercio es todo para quedárselos, es solo espacio de alquiler. Y no quieren tener un solo condominio. Entonces no quieren compartir ni un metrito cuadrado del área de centros comerciales con ningún condueño. Entonces dividen la línea. Entonces aquí dividimos la línea, por ejemplo, por acá, donde ustedes ven que cambia de color. Y entonces todo lo amarillo
es el área residencial que se puede vender en condominio y está sobre el periférico, protegida por un área de pequeñas oficinas profesionales, así precisamente como les expliqué, de dentista, no corporativas, digamos, que también se pueden vender en condominio. Y acá una torre corporativa que también se puede vender en condominio. Pero todo esto se lo quedan en alquiler. Entonces todo lo rojo es comercio, lo moradito es oficinas profesionales, pero que son para alquiler nada más. Lo rosado es un gimnasio que pudiera ser un ancla para este edificio tipo plancha. Eh, un hotel que sería residencial, pero en alquiler, ¿verdad? Y un teatro y más multicines acá al fondo. Entonces, básicamente es extender el mall de Miraflores, pero ya sin techo. Y acá se hunde la 26 Avenida, se hunde antes. Si ustedes se fijan, ustedes se vienen aquí a nivel, pasan al lado del parque, aquí se meten a Tical Futura, pasan al lado del parque, vienen aquí recto y por aquí se empiezan a hundir para pasar y meterse al paso de desnivel. Entonces lo que hicimos es hundirlo antes, lo hundimos después de la entrada a Tical Futura, ya se hunde. Y entonces si ustedes quieren seguir en superficie, pueden seguir por un carril al lado, pero se quedan en superficie, pero esto es de tráfico lento. Es como entrar a Plaza Futeca. Entonces yo puedo manejar y estacionarme aquí frente a las tiendas. Pero esto ya no es el tráfico principal. El tráfico principal se hundió y va en el sótano para salir al periférico, ¿verdad? Y entonces, y esto incluso ya pues es exclusivamente peatonal tipo Cayalá, pero sin techo de mall, ¿verdad? Y esos son los conceptos, digamos, las vistas conceptuales. Y entonces ahí está distrito comercial y vecindario residencial. Y si lo vamos disectando un poquito también, el centro comercial dedicado al automóvil está en el sótano porque se hundió la calle, ¿verdad? Entonces ahí el Price Mart se pasa al sótano, se pone un semaco también en el sótano y se pone un autobanco acá. Y acá, este parqueo frente a las tiendas, uno sale de la carretilla de Price Mart directamente al baúl de los carros y del Semaco también, ¿verdad? Y entonces ese es el concepto de la estructura de estacionamiento y su parqueo de conveniencia para lo que luego están los atrios verticales con gradas eléctricas que nos conectan a las plazas de arriba para el comercio del peatón y el distrito de vecindario. Esto se está repitiendo. Uno similar, esto es en Antiguo Cuscatlán, en San Salvador. Son 20 manzanas, un poco inclinado, ¿verdad? Con vistas hacia San Salvador. Y la idea ahí era hacer también un distrito mixto, este sí tiene residencial y comercio más mezclado, ¿verdad? Eh, Tiene un distrito de moda y estilo de vida, un distrito de food and entertainment con restaurantes, un centro comercial de conveniencia con un supermercado, tiene un hotel, multicines, tiene un hospital y zona médica dando hacia la calzada principal de atrás y una tienda de home improvement que es, digamos, un semáforo, ¿verdad? Eh, y, y ahí están las vistas. Ese tiene, como es tan inclinado, tiene en el centro unas escalinatas tipo las escalinatas de Roma, la Plaza España de Roma, que es una como cascada de plazas, ¿verdad? Que unen un cerro, uno de las lomas de Roma con la parte baja de la ciudad, y es uno de los puntos icónicos de Roma, donde la gente se va y se toma fotos y tienen vistas hacia la ciudad. Este es un distrito exclusivamente residencial que ya no se hizo, ¿verdad? Quedaba atrás de Oakland, en lo que es la Academia de Fútbol Perfect. Y la idea era conectar también de Oakland hacia esa salida de esta calle de donde está la Academia Perfect al fondo, de donde estaba el gimnasio Francis Martin. Y la idea acá es, este sí es exclusivamente residencial, pero que tuviera diferentes tipos de producto residencial, desde townhouses, apartamentos para jóvenes y apartamentazos empty nesters para gente mayor. Básicamente decir que los abuelos y los nietos pueden vivir en el mismo condominio, ¿verdad? Vamos a pasarnos a ver otros. Eh, Erika está levantando la mano.
Sí, arquitecto, gracias. No sé si me escucha bien, ¿sí? Sí, Ok, perfecto. Sí, me encanta todo lo que usted está presentando y en algún momento estaba leyendo varios artículos al respecto. ¿Usted cree que en Guatemala sí es viable ir orientando la construcción para hacer terrazas verdes? Aparte de las terrazas, los barbecue decks que hacen ahora como parte de las amenidades de los edificios, estaba leyendo un artículo que definitivamente tanto concreto hace que la temperatura en ciertas áreas se eleve, y que lo que estaban estudiando era hacer primero, pues yo sé que es caro, pero es a la larga también más eficiente para ciertas cosas, las celdas solares de energía en las terrazas, y hacer terrazas verdes para aprovechar y hacer más frescos los ambientes de ciertas áreas, por ejemplo en el centro. Vivía por Majadas, por el country, y ahora me mudé a zona 14 y sí siento que es un cambio de clima, es sensible pues, sí, porque allá hay más árboles. Yo tenía en la parte de atrás el campo de golf y todo, entonces es como un bosque, y aquí pues es un bosque de edificios, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo un artículo que estaban evaluando incluir en la arquitectura, ya sea de casas o de edificios, independientemente si fueran de apartamentos o de oficinas o centros comerciales, terrazas verdes con grama de verdad, con arbolitos, para poder ir refrescando todo el medio ambiente. No sé sí, si usted ha oído algo de sí, esto, qué sí, opina al eso es respecto. agenda también en todos los edificios de la zona 4. La idea era eso, ¿verdad? Y se mira en los edificios de la zona 4, los primeros que se hicieron sí tienen literalmente grama y plantas de verdad en la terraza. Eh, eh, ¿Qué le iba a decir? También en este proyecto que enseñé de Antigua Cuscatlán, no lo mencioné, pero lleva verde, ¿verdad? Era otra agenda de diseño del proyecto, que las terrazas eran amenities semipúblicos, es decir, algunos restaurantes están en los techos de los edificios, ¿verdad? No que son exclusivamente amenities del edificio de apartamentos per se, sino que, por ejemplo, arriba de un edificio de oficinas, el techo pudiera ser un restaurante famoso, con mucho jardín, ¿verdad? Pérgolas, con enredaderas creciendo sobre las pérgolas. También los paneles solares. Estamos haciendo unos proyectos para vivienda de interés social, o sea, vivienda muy económica, y tiene áreas de parqueo que son en garajes, pero el último techo del garaje, por ejemplo, en vez de invertir en techo y que los carros se queden al aire libre, pero en vez de invertir en techo porque es muy caro, ¿verdad? Generalmente el último piso se quedan los carros al aire libre, entonces estamos viendo de poner unas pérgolas de paneles solares. Entonces los carros no van a estar completamente cubiertos de la intemperie, pero van a estar parcialmente en sombra, y esos paneles solares, la idea es que generen la energía para todas las áreas públicas del proyecto, es decir, mover los elevadores, la iluminación de los jardines y del urbanismo, mover las bombas de agua, los sistemas de la planta de tratamiento, para bajarle los costos de electricidad comunes, digamos, y poder lograr que las cuotas de mantenimiento sean bajas para gente que está pagando una cuota muy estrecha de su hipoteca, que no tenga un impuesto extra de cuota de condominio muy cara, ¿verdad? Tratar de reducir esta lo más posible, y entonces hacer así más accesible la vivienda. Pero esos son buena pregunta, ¿verdad? Y son puntos donde se puede lograr esa aplicación, no solo para el clima, sino incluso para las finanzas de la vivienda de interés social. Proyectos, Gracias. el otro proyecto, digamos, Cayalá, ¿verdad? El master plan de Cayalá es un plan maestro bastante grande, empieza en la Calzada La Paz, que es acá, ¿verdad? El inicio de la Calzada La Paz. Este es un área que actualmente hay un club ecuestre, es parte del plan maestro, ¿verdad? El colegio austriaco. Acá está Paseo Cayalá. Este es la Landívar, el campus de la Landívar acá. Sigue el plan maestro en la finca El Socorro, y llega hasta la curva de Portal del Ángel, acá arriba. Acá está el restaurante Portal del Ángel y esta es la curva de carretera El Salvador.
Ahí va otro downtown con vista a la ciudad. Y hay otro downtown atrás del Interamericano. O sea que lo que ustedes ven hecho de Cayalá, que pudiera ser esta parte de acá, es ¿qué sería? Como un 20% de todo el proyecto, ¿verdad? Eh, es del tamaño de la zona 15, era el proyecto de Cayalá. Y entonces se hizo en el 2003, traje a Leon Krier. En el 2003 hicimos el plan maestro y luego en el 2007 hicimos el plan maestro de Paseo Cayalá, fase 1 y 2, ¿verdad? Primero analizamos con un arquitecto de Pasadena, Stefanos Pulizoides. Estas eran el estilo de cuadras que había dejado diseñado Leon Krier, ¿verdad? Eh, unas cuadras como bien torciditas, tipo medieval. Eh, entonces, cómo podíamos crear diferentes edificios que conformaran la cuadra con diferentes usos. Entonces, por ejemplo, todo lo negro en este diagrama, todo lo negro serían locales comerciales para tiendas. Lo que está rayado serían las anclas comerciales. Lo que está en gris oscuro son apartamentos para vender en condominio. Lo que está en punteado son condominios de oficinas. Lo que está en gris claro también es residencial, pero digamos en una densidad intermedia tipo townhouses, ¿verdad? Y lo que está en gris clarito son mansiones para los súper ricos, así de baja densidad, ¿verdad? Entonces era un análisis de cómo se podían combinar todos los productos inmobiliarios en una sola cuestión, ¿verdad? Y luego nos fuimos a Maryland con un amigo mío que es experto en diseño de centros comerciales, de shopping centers, Seth Harry, y con él diseñamos la mezcla comercial, el merchandising mix. En realidad, Paseo Cayalá, de cómo fue conceptualizado a cómo está construido, hay bastantes errores, o sea, se perdió mucho en la traducción. Eh, Eran básicamente tres centros comerciales juntos. Esta parte era la parte donde está el supermercado, estaba el supermercado y todas las tiendas alrededor del estacionamiento debían haber sido las tiendas, como decir, el Montúfar, todo el centro comercial de conveniencia. Toda la parte, digamos que está anclada por los cines, es el área de Food and Entertainment, ¿verdad? Que está anclado por los restaurantes y los cines, y toda la calle que sale hacia donde está el Semaco, y el Semaco era cabal ya fuera tiendas para carros o para home improvement en las anclas de acá, un Simán o un Semaco. Y esta era la calle, digamos, de moda y las partes de en medio. Acá estaba, si se fijan, aquí había un edificio cívico, que es lo que actualmente está puesto de lado. O sea, esto cambió un poco cuando ya le entramos a la arquitectura, pero diagramáticamente así debió haber sido. Y la parte esta donde está el edificio cívico, y aquí está la iglesia al fondo, pero este edificio cívico de en medio era como decir el Club Guatemala de la zona 1 y abajo tenía un restaurante high-end, ¿verdad? Dando hacia el parque y la parte que unía este centro comercial con este, pues era como que el área de pudiera ser también gourmet, como un gourmet center, estábamos pensando que pudiera ser. Y se hicieron estudios de uso de suelo para tratar de hacer análisis de impacto de tráfico y poder negociar con la MUNI. ¿Verdad? Traje en el 2007 22 arquitectos, 22 firmas de arquitectura escogidas que ninguna hiciera arquitectura moderna. La idea es que Cayalá, una tesis de Cayalá es que no solo se puede hacer este urbanismo tradicional europeo, así condensado y mixto. Básicamente Cayalá es que ustedes cogen el Oakland Mall, ustedes cogen las Torres Las Margaritas, ustedes cogen las Torres de Tiffany y cogen el condominio Las Luces o el condominio de Reina Sofía ahí en la Diagonal 6 y lo meten toda a la licuadora y les queda una antigua Guatemala, o sea, o un París, una cosa mezclada, ¿verdad? Entonces que no se note la frontera entre un proyecto y otro, para que uno no se tenga que salir del Oakland Mall, caminar por la Diagonal 6 para meterse a Las Margaritas y que no se tenga que salir de Las Margaritas, caminar por la Diagonal 6 para meterse al condominio de casas de Reina Sofía. Que no exista fronteras entre los diferentes productos inmobiliarios, aunque sea un desarrollo privado y aunque sean condominios, ¿verdad? Pero que físicamente no parezcan condominios. Entonces, ese es un poco el concepto
en resumen, ¿verdad? Pero también otra tesis de Cayalá es que puede hacer todo un sector de la ciudad de Guatemala del tamaño de la zona 15 que no tenga arquitectura moderna, que de poder demostrar que se puede hacer urbanismo con arquitectura tradicional en el siglo XXI, ¿verdad? Y que es una arquitectura que nunca va a pasar de moda y que eventualmente va a ser un distrito de la ciudad de Guatemala que va a ser famoso a nivel mundial, como decir el centro histórico, la antigua Guatemala, el distrito Cayalá eventualmente dentro de 50 años va a ser declarado patrimonio nacional, digamos. Entonces, eso no va a pasar con zona pradera, por ejemplo. Eso no va a pasar con Miraflores, ¿verdad? Con el mall de Miraflores. No creo que algún día sea declarado patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder hacer el producto inmobiliario, pero que sea el futuro patrimonio del país, digamos? Entonces, traje 22 arquitectos que ninguno hacía arquitectura moderna para poder demostrar eso. Nos quedamos con sus diseños heredados, ¿verdad? Estuvieron una semana acá, diseñamos en papel mantequilla. En las semanas posteriores me mandaron unos dibujos un poco más refinados y nosotros cogimos todo y lo convertimos en modelos tridimensionales en computadora de cada edificio y planos arquitectónicos de los sótanos, de las pendientes de las calles y las fachadas lidiando con las pendientes de las calles. Básicamente hicimos un modelo tridimensional de todo Cayalá. Si se fijan, tenía parqueo de superficie a nivel de la calle, ¿verdad? Esto lo había recomendado mucho Seth Harry, que es el experto en comercio. Dijo, si esto va a tener arcadas, porque Leon Krier quería que la calle principal de la ciudad, como decir la calle del Arco de la Antigua, se caracterizara por tener las banquetas cubiertas con arcadas, como es el portal del comercio, ¿verdad? Y así es Bolonia, por ejemplo. Bolonia es una ciudad que tiene sus calles principales totalmente con arcadas a ambos lados. Entonces, si esto va a tener arcadas y va a tener columnas que tapan las vitrinas, entonces necesitamos poner parqueos frente a las tiendas para que la gente se baje del auto y se meta a caminar por los corredores. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando llegan a Plaza Futeca? Pues ustedes se estacionan en Plaza Futeca, se bajan del carro y se van a caminar por el corredor hasta ir a buscar la tienda a la que van, ¿no? Si van a Escala de Carretera El Salvador, igual se estacionan y se pasan a caminar por los corredores. Es una forma muy intuitiva que uno camina por los corredores cuando mira que aquí es área para estacionar carros. Pero Leon Krier después dijo, no, yo no quiero carros acá. Los quitaron y es lindísimo peatonal el paseo Cayalá. Pero si yo los pongo a ustedes a escoger entre caminar encerrados adentro de la arcada o caminar afuera, al aire libre, en la calle peatonal, el cerebro humano automáticamente les dice, no, hombre, es más rico caminar aquí afuera. Entonces todo el mundo camina por afuera y las columnas tapan las vitrinas. Entonces, las ventas de Cayalá son bastante bajas y no se logra competir con el Oakland Mall, digamos. Pero aquí está, digamos, también la división de usos de suelo, cómo podían haber edificios de patio, de apartamentos. La idea es que fuera un tipo de edificio diferente en el que ustedes no entran al edificio, como entrar a un edificio de la zona 14 que se meten por el lobby de ingreso a un, a un centro cerrado de elevadores y gradas y lobbies comunes en cada piso, pero lobbies oscuros que no tienen ventana, ¿verdad? Y por ahí entran a los apartamentos y son los apartamentos los que van para afuera. Aquí lo que estudiábamos era que la cuadra tuviera, que uno entrara por un zaguán a un patio interior y que de ese patio se distribuyera para ir a los diferentes apartamentos. Entonces, que no tuviera esa sensación de encierro de las torres verticales de la zona 14. Y que esos patios interiores pudieran funcionar para que los chirices de 3 años de triciclo pudieran estar en un área semipública del condominio de apartamentos, pero que no estuvieran afuera, en la calle. Que ya los adolescentes pudieran salir a la calle de afuera de Cayalá, que todavía es una calle privada, pero no los chirices, que los chirices se quedaran adentro del condominio de apartamentos, pero que hubiera un área al aire libre, digamos, un poco más controlada, donde pudieran estar retosando, digamos. Y entonces, esos son los que se llaman Courtyard Apartment Condominiums, ¿verdad? O sea, edificios de patio de condominios de apartamentos. Townhouses, ¿verdad? Oficinas corporativas y que se quedaran con toda la L de Paseo Cayalá, desde el supermercado hasta el Semaco, ¿verdad? Sin un solo condominio, ¿verdad? Que sean dueños de los sótanos de estacionamiento debajo de esa L, de las tiendas a nivel de la calle
y de los apartamentos o lofts, digamos, unidades flexibles que pueden ser usados para oficinas o apartamentos en alquiler encima de las tiendas, ¿no? Entonces, las anclas, ¿verdad? Supermercado, mini ancla, el Moviplex, la torre de apartamentos, un sótano común que unía todo, ¿verdad? Y entonces, esto es importante, miren esa perspectiva, es entrando a Paseo Cayalá, y ustedes ven que sí diseñé la calle bajando y copiando la topografía original del terreno. Entonces sí tiene forma como de hamaca, ¿verdad? Que es alta al entrar y alta otra vez donde está la iglesia al fondo, y es baja en la parte en medio, pero no tenía una sola grada. El diseño original no tenía una sola grada, era para ir con los carruajes y las sillas de rueda, igual que en el Oakland Mall, sin gradas. Cada tienda iba un poquito más abajo. El diseño, los tamaños de vitrina eran un poco más amplios, más inspirados en la zona 1 y en la Sexta Avenida, que también no tiene gradas y también va manejando así pendientes. Eh, todo eso con las recomendaciones de Seth Harry, era con parqueo frente a las tiendas. Ese era el concepto original. Al final quedó construido con demasiados obstáculos para el peatón. El cliente escucha al arquitecto cuando está trabajando con el arquitecto, pero luego el arquitecto entrega esto y él empieza a platicar con ingenieros que lo ayuden a desarrollarlo, y el arquitecto pasa a segundo plano y entran los ingenieros a modificarlo todo y no saben todo lo que había detrás de por qué el diseño era así. Y ellos dicen, es que hacer esto inclinado y hacer cada tienda a diferente altura es carísimo. Mejor pongamos todo esto al mismo nivel y hacemos después otra plataforma 2 metros más abajo y ponemos gradas y ponemos rampitas, y arruinaron por completo el proyecto, ¿verdad? Entonces, todas estas son razones por las cuales a las tiendas de Cayalá no les va tan bien. La pandemia le vino a hacer un favor enorme a Cayalá porque las mezclas en los centros comerciales cambiaron. Los centros comerciales antes de la pandemia más o menos eran un 70-30. 70% tiendas de retail y 30% restaurantes y lugares de esparcimiento. Con la pandemia, muchas tiendas de retail cerraron, y cuando venimos en la pospandemia, lo que hay una demanda enorme es de lugares para ir a comer afuera, ¿verdad? Y entonces la mezcla cambió, 60-40. Casi todos los centros comerciales son 60% comederos, ¿verdad? O sea, restaurantes o lugares para ir a socializar. Y eso le pasó a Cayalá. Y entonces han aprovechado y han creado estas terrazas exteriores con las mesitas afuera, con sombrillas. Y eso es lo que él ha salvado, digamos, pero él realmente estaba diseñado para competir con el Oakland Mall, ¿verdad? Con tiendas de moda. Ahí está digamos, el uso de suelo, como quedarse de dueños de la parte central y vender en condominio inmediatamente al lado, pero que no exista una frontera física y que la gente no note dónde se vendió en condominio y dónde sigue siendo dueño del grupo y lo administra como el Oakland Mall, ¿verdad? Entonces, esos son... esto también es importante. Miren, este es el edificio. Aquí está la cevichería que da a la playa en el techo de este edificio. Y está este parqueo de superficie que ustedes ven ahí abajo. Ese parqueo de superficie era el parqueo del supermercado y debió haber quedado al mismo nivel. Y ustedes salían del supermercado con su carretilla y se iban directo al baúl de los carros. Hasta estaba diseñado la forma de colocar los carros, digamos, que la calle del parqueadero fuera directo hacia la puerta del supermercado y viceversa, ¿verdad? Que no se tuvieran que enhebrar entre los carros para pasar a encontrar su carro, como pasa, digamos, en PriceMart de la zona 10, que el parqueadero está como transversal, ¿verdad? Entonces, acá todos estos locales comerciales eran los locales más caros de todo Cayalá, los que daban hacia el parqueo y estaban anclados por el supermercado. Ahora estos locales son muertos, ¿verdad? O sea, es toda la espalda de atrás que no tiene chiste, ¿verdad? Porque está totalmente desvinculado de su ancla. Y el ancla del supermercado, que es un ancla excelente, está desaprovechada. Porque la gente ahora llega al supermercado Cayalá, entran al supermercado, hacen su shopping del supermercado, pero bajan a su estacionamiento y se largan. Y no compran en ninguna otra tienda de Cayalá. Así no se aprovecha un ancla. Un ancla, uno pone que el ancla le traiga tráfico a uno, pero uno quiere que ese tráfico mire todas las otras tiendas y que dejen más centavitos en las otras tiendas. Así funciona cómo se estructura un centro comercial. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en el Oakland Mall, están los cines en el tercer piso
y el multirestaurantes, el food court en el tercer piso. Y en el primer piso está, les estoy hablando del Oakland Mall original, ¿verdad? En el primer piso está el Simán y la batería de tiendas de Max Mara, Bershka, Zara, Pull&Bear, que eran marcas que solo se encontraban en los malls que solo se encuentran en los malls de Spectrum, pero en un principio solo se encontraban en el Oakland Mall. Entonces ustedes tienen un ancla muy fuerte en el primer piso, que son esas modas, y un ancla muy fuerte en el tercer piso, que es el distrito de Food and Entertainment, y el segundo piso, que es el piso débil, digamos, queda ensanguchado entre los dos pisos bien anclados. Entonces, estos dos pisos bien anclados hacen que la gente llegue al mall. Y luego, cómo están distribuidas las anclas adentro del mall y cómo están distribuidas las gradas eléctricas. Está súper estudiado para que la gente se camine todo el mall y mire casi todas las vitrinas, ¿verdad? Y entonces uno no compra tal vez ese día, pero se le empieza a meter el venenito en la cabeza y a la semana llega a comprarse la camisa o comprarse los zapatos o a comprarse todo lo que uno no necesita, pero que lo vio cuando iba al cine, ¿verdad? Entonces, así es como funciona un distrito comercial. Eh, Aquí están vistas. Esto es como ver desde la pizzería Vesubio un atardecer, ¿verdad? Pero ese era el concepto, ¿verdad? Y más vistas. Eh, Vamos a ver otro. El Naranjo. El Naranjo es igual, es un distrito muy grande. Es el Boulevard del Naranjo y el Puente del Naranjo. eh, Yendo hacia Bosques de San Nicolás y tiene toda la península norte del Naranjo. Este concepto era similar, solo que para la clase media alta, ¿verdad? Eh, Aquí me obligaban a trabajar en condominios cerrados. Entonces lo que hice fue que diseñé los condominios de tal forma que se pueden comunicar algún día, ¿verdad? Se pueden quitar paredes y se comunica un condominio con otro y eventualmente cuando, digamos, dentro de, no sé, 40, 50 años que la psicosis de Guatemala ya no esté y sea una ciudad como Nueva York, ¿verdad? No haga sentido vivir adentro de los condominios de garita, eh, eh, las garitas van a empezar a quedar abandonadas y que se puedan romper paredes y se pueda empezar a usar la ciudad de una forma más peatonal, ¿verdad? Entonces, eh, y tiene el bulevar que sirve para entrar a los condominios. Yo necesitaba que no fuera un bulevar estéril donde ustedes ven la pared del condominio y la parte de atrás de las casas que están contra la pared, ¿verdad? Esos son todos los proyectos de Villanueva que están hechos de condominios cerrados. Ustedes están afuera del condominio y es espantoso el urbanismo porque lo que están viendo es la gran pared del condominio y la parte más vulnerable de las casas dando la espalda a esa pared, ¿verdad? Entonces, acá lo que hicimos fue que dejamos 30 metros de espacio a los lados del bulevar que va para los condominios de las casas para hacer edificios de apartamentos. Entonces ahí están los condominios, digamos, en verde y en amarillo, el bulevar, y hay esa franja que está en blanco, es para hacer estos edificios de apartamentos y que ese bulevar exterior se empezara a ver como un bulevar vivo y que estos edificios de apartamentos que tienen su propio nivel de seguridad funcionaran como muralla para proteger los condominios de casas, ¿verdad? En las espaldas. Eh, Ahí están los edificios de apartamentos, unos estudios de edificios de apartamentos que tenían 6 pisos hacia el bulevar y se iban volviendo un poquito más chiquitos para toparse contra las casas de 2 pisos adentro de los condominios, digamos. Entonces, y cómo pudieran ser de patio también, de patio interior. Eh, la vivienda, los proyectos de vivienda, digamos, muy inspirados en proyectos de vivienda tradicionales. Esto es Baltimore, al lado de Washington, D.C. Es como decir el Villanueva de Washington, D.C. Era, los proyectos de vivienda accesible para la clase trabajadora de Washington, D.C. Y entonces estos son row houses, se llaman row houses o casas de rodaja, porque lo que se hacía era que se hacía un edificio largo de una cuadra de largo de ladrillo y luego se rodajaba con paredes cada 6 metros, paredes de ladrillo, para dividirlo en casas como townhouses, ¿verdad? Entonces, literalmente se llama row houses o casas de rodaja, como que si fuera un pan de rodaja y cada rodaja del pan sándwich fuera una casita, ¿verdad? Y entonces, en la parte de atrás tenían un callejoncito donde iba el tendido eléctrico y donde se entraban las cocheras, ¿verdad? Había caballos y cerdos, literalmente coches en la parte de atrás de los jardines, pero la fachada de enfrente, muy elegante, ¿verdad? Sin garaje.
Entonces, una fachada para el peatón. Entonces, ¿cómo podíamos aplicar eso al Naranjo? Y entonces un poquito les dije, bueno, ¿y qué pasa si resucitamos la casa de zaguán, que es la casa típica de la Antigua y que también se usa en la zona 1, ¿verdad? Y entonces, si aquí estamos desarrollando una finca que está vacía ahorita, pero que en cuanto se inaugura el puente del Naranjo, está a 1 kilómetro de la zona 1, es decir, está en una situación muy urbana, a pesar de que está vacía. No es que estemos haciendo prados del Naranjo o los campos del Naranjo, ¿verdad? Estamos haciendo la nueva ciudad del Naranjo. Es urbana desde el primer día. Entonces, no usemos un chalet apretadito, usemos una casa urbana. ¿Cuáles son nuestras casas urbanas guatemaltecas? Pues la casita de patio de la zona 1 y la caseta de patio y zaguán de la Antigua, ¿verdad? Entonces, resucitemos esa tipología de casa. Solo que diseñémosla. Es una tipología que cuando la ponemos apretadita en una condición urbana, una al lado de la otra, se mira muy bien y produce una ciudad muy bonita. En vez de estar usando la típica casa que usa la competencia, que si se fijan es un chalet, ¿verdad? O sea, las casas de los condominios, típicamente lo que tienen es que tienen, no sé, voy a dibujar acá. eh, Acá enfrente, digamos que esta es la casa, tiene los dos carros, uno así al lado del otro, y entonces uno camina por en medio de los dos carros para llegar a la puerta principal de la casa que queda aquí al fondo del garage. Y después la casa es así cuadrada aquí y tiene un jardincito de 3 metros vacío aquí al fondo. Entonces, esta parte de en medio de la casa es bien oscura, es donde están las gradas. Es bien oscura porque da al garage, ¿verdad? Arriba del garage está el máster y los dormitorios del segundo piso. Y aquí al lado del garage está generalmente el servicio. O sea que la parte más fea de la casa se la damos a la fachada. Y la fachada es espantosa y cuando uno repite esas casas, produce un condominio que urbanísticamente es bastante feito, ¿verdad? Parecen moteles, literalmente, pues, o sea, y entonces eh, yo quería cambiar eso, pero tenía que usar el mismo tamaño de terreno, el mismo metraje de casa, lograr los mismos dormitorios, los mismos baños, básicamente las mismas especificaciones que la competencia. La competencia eran los condominios que se están haciendo por ahí por el cementerio de las Flores, digamos. Y entonces yo insistí en que usáramos la casa de zaguán, que tiene la idea que básicamente eh, el jardín en vez de estar hasta atrás, está a un lado. Y la casa está a un lado del terreno y el jardín es el otro lado del terreno. Y hay que estacionar un carro. En la fachada solo está el garage para un carro, no para dos. Y entonces, y tiene portón para que no se mire el carro, para que el carro, digamos que hagamos el caso que no queremos ver los carros, que los carros se volvieron algo feo, que nos arruina nuestra ciudad y nos arruina nuestro condominio. Entonces yo no quiero ver las colas de los carros. Entonces la casita tiene que tener portón para que cuando el carro esté adentro y el portón esté cerrado, esconda el carro, ¿no? Y entonces, pero ese portón no puede dominarme toda la fachada de la casa. Lo más que le puedo dedicar a la fachada de la casa es una tercera parte para el carro y 2/3 partes para la persona. Entonces, se tiene que parquear un carro detrás del otro en tándem. Es la inconveniencia que tiene, digamos, contra las casas de la competencia. Pero todas las demás son ventajas, porque como es una casa larga, con ventanas hacia un jardín que tiene al lado, entonces todos los ambientes tienen ventanas y el jardinero corta la grama, saca toda la basura del jardín y no tiene que atravesar la sala y el comedor para sacar la basura, sino que atraviesa el garaje y por el zaguán saca la basura. Eh, y entonces es básicamente una casa con jardín lateral y, y su fachada. Y entonces, y para las cuadras son muy largas. En estos condominios las cuadras son así como hojaldras, ¿verdad? Porque miren, los terrenitos tienen 7 de ancho por 16 de fondo. Entonces, si yo tengo 16 de fondo y del otro lado tengo otro terreno a espaldas de este, tengo 32 metros de área vendible y luego me toca hacer otra calle. Entonces, si yo hago las cuadras cuadradas como esta, tendría calles todo el tiempo. La mayoría de mi terreno se me iría en calles y sería muy poco lo que yo podría vender en casas. Entonces, lo que uno trata de hacer es, ok, si va a ser la cuadra chiquita en este sentido, pues la hago bien larga en este otro, ¿no? Entonces, yo las organizo en cierta forma que aquí, digamos, dejé los parques en áreas donde había árboles maduros, ¿verdad? Esto incluso
es un sitio arqueológico, que cuando lo encontramos ahí, el dueño de la finca me decía, eso era un bebedero de caballos, pero tenía una forma extraña. Entonces yo lo dejé como un área verde para que quedara y no lo tocáramos, ¿no? Entonces después se averiguó que es parte del sitio Pelícano, cuando se hizo un estudio arqueológico, ¿no? Pero entonces, eh, la cosa es que torcí las cuadras para que no sea ese urbanismo recto, aburrido, de ingeniero, digamos, sino que ese urbanismo que se empieza a torcer así medieval. Sin embargo, las cuadras sí son sumamente rectas y perfectas porque las casas son hechas de molde de aluminio y tienen que casar una con la otra, ¿verdad? Entonces, pero para las puntas de las cuadras diseñé esta casa, que es la casa de esquina que le llamamos, que básicamente ahí lo que hice es que puse la fachada en los 16 metros y la dejé con el fondo cortito, ¿verdad? Estas son de 16 por 9. Y entonces la idea es que como ahí sí tengo 16 metros de fachada, ahí sí puedo poner un carro al lado del otro, que de todos modos la fachada es menos de una tercera parte dedicada al auto. Y esas casas se usan en las puntas de las cuadras como tapaderas, para que las cuadras tengan fachadas a todo alrededor. Y la forma de organizar esas casas de esquina es también así como en hélice, ¿verdad? Para que haya mucha variedad, a pesar de que son casas hechas con molde de aluminio y todas son prácticamente iguales. Pero al poderlas rotar así y poner fachadonas de 16 metros de ancho, da la sensación de que hay casonas en este condominio. Y sin embargo, son casas bastante similares en tamaño a las otras, ¿no? Y ahí así se construyó, digamos, y así se empezaron a hacer los condominios del Naranjo. Eh, Como no estoy tapando garajes todo el tiempo, no hay parqueos de visita, sino que la visita se parquea frente a las casas, como en cualquier ciudad, ¿verdad? Y no tapan los garajes. Y la fachada solo le dedica 2.50 al carro. De los 7 metros de ancho, solo 2.50 es lo que mide el portón. Y es lo que está dedicado al carro, digamos. El carro no se mira, está ahí adentro, está tapadito. Y la ventana de la sala y la puerta principal, para que yo ponga mi corona de Navidad en la puerta principal, es lo que es el resto de la fachada. Y cuando empiezo a repetir estas casas hechas con molde, todas idénticas, una al lado de la otra, empieza a crear una ciudad tipo la antigua, ¿verdad? Y cuando hay árboles maduros en el condominio que se salvaron, ¿verdad? Realmente parece que eso siempre ha estado ahí. Y estos secretitos, esta simple fórmula de usar un modelo de casa urbano en una condición urbana, en vez de usar un modelo de casa suburbano apretado y ponerlo en una condición urbana, que es lo que hace la competencia, produce un urbanismo totalmente diferente que se tradujo en una plusvalía de un 1,5% mensual, desde el 2004 hasta el 2018, que terminaron de vender casas. Ahora ya no hacen casas porque ya es tan caro el Naranjo que ya no les salen los números a hacer casas, están haciendo apartamentos y unos townhouses y otras cuestiones, ¿verdad? Yo ya no estoy involucrado ahí, el otro día fui. La verdad es que no me vuelve loco lo que están haciendo, creo que se pudiera estar haciendo mucho mejor, pero están teniendo ya un éxito rotundo y la marca del condado Naranjo lo puso esta tipología de casas, ¿no? Esta tipología de casas la han copiado otros desarrolladores, no suficientes, creo yo. Esta señora era de ventas y me adoraba cada vez que llegaba a ver el proyecto porque vendían como locos, ahora vendían 20 casas al mes. Este es el zaguán conectando hacia el jardín, ¿verdad? El jardín conectando hacia el zaguán y todas las ventanas interiores de la casa dando al jardín, ¿verdad? Entonces no hay áreas oscuras, toda la casa es ventilada y son las ventanas. En el Naranjo habíamos diseñado un town center igual que Cayalá, ¿verdad? Es el Boulevard del Naranjo y ahí estaban sus anclas, ¿verdad? El supermercado, el Food and Entertainment y el Semaco, el Department Store, ¿verdad? Como anclas y todas las tienditas. Eh, Tristemente se rajaron y se fueron, le vendieron el alma al diablo y se asociaron con Spectrum, hicieron el Naranjo Mall. Entonces dicen que van a hacer el downtown algún día, pero todas las cine, supermercado, todo lo que es parte de las anclas del town center están metidas entre el Naranjo Mall. Ahí está el diseño. Ese estaba más inspirado, muchísimas gracias. Estaba más inspirado en la arquitectura de la zona 1, que sí combina arquitectura art deco y un poco moderna con arquitectura clásica, ¿verdad? Y esas eran las renders de estudio de Downtown El Naranjo, ahí con el condominio San Agustín a la par, ¿verdad? Eh, eh, Master Plans, esta es la finca Retana en la Antigua, que si se fijan, esta es la Antigua, lo que está en celeste es el casco fundacional de la Antigua, y la Antigua, ¿verdad? La salida hacia Ciudad Vieja, por aquí está el Solé Boné. La finca Retana atrás del cementerio de la Antigua,
duplica el tamaño de la antigua. Entonces, lo que está planteado aquí es que es completamente otra ciudad, la ciudad de Retana, para crecer en multiplicación. ¿Se acuerdan lo central y lo importante que es la idea de crecer por multiplicación? La forma de salvar la antigua y el problema que está sufriendo la antigua es que la estamos destruyendo por estar haciendo condominios de garita en las afueras de la antigua. Entonces, yo agarro hacia Santa María de Jesús, o agarro pues hacia San Juan del Obispo, y agarro hacia Ciudad Vieja, y todo se está llenando de condominios de garita. La gente se sale de vivir del centro de la antigua y se van a vivir a los suburbios, que ya no es una distancia para el cuerpo humano, ya no es peatonal, y empiezan a usar el carro para ir al centro. Es lo mismo que le hicimos a la zona 1 cuando la ciudad creció en suburbios hacia la zona 9 y 10, ¿verdad? Y entonces es el origen de la muerte de la zona 1. Vamos a matar y destruir la antigua si seguimos desarrollando mal las fincas de alrededor. Entonces, el secreto para salvar la antigua no es qué hacemos adentro de la antigua, sino cómo utilizamos las fincas que están vacías alrededor de la antigua. Y como todavía están vacías y en cada finca prácticamente cabe una ciudad, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a instalar prácticamente un cayalá en cada finca que está vacía alrededor de la antigua y que tenga su propio downtown con sus cines, sus restaurantes, sus supermercados, su estacionamiento en sótano y que sea capaz de llevarse hacia ahí mucho del tráfico que ahorita está sobrecayendo en el centro fundacional de la antigua. Y lo que tenemos que hacer es competir con el casco fundacional de la antigua en vez de exacerbarlo como el único comercio. Debemos competir con él para bajarle watts. ¿Ya? Entonces, tenemos que sacar las discotecas del centro de la antigua y llevárnoslas a Retana. Tenemos que sacar los restaurantes del centro de la antigua y llevárnoslos a Retana, digamos, como hacer una nueva centralidad, que eso es la otra tesis de Cayalá. Imagínense que Cayalá se estaba empezando a desarrollar en condominios de garita y al principio de los 2000 cuando venimos y les convencimos de que podían hacer una ciudad completa y una nueva centralidad para la ciudad de Guatemala que ya tenía la zona 1 y ya tenía la zona 10, que se estaba volviendo la otra centralidad, y el área de la Plaza 626 y el distrito de bancos de la Séptima Avenida, otra centralidad. Debíamos hacer otra centralidad en zona 16, en vez de más suburbios, en vez de más el Pulte Golf o el Pulte Ecuestre, y en vez de más suburbios en zona 16, que hiciéramos una nueva centralidad para la ciudad de Guatemala ahí, y empezar como a repartir todo, ¿verdad? En vez de seguirlo concentrando en un solo lugar, ¿verdad? Y entonces ese es el concepto de Cayalá. Y también acá la idea en la antigua es hacer nuevas centralidades para poder salvar el casco fundacional de la antigua. Si no, más temprano que tarde van a empezar a demoler casas patrimoniales de la antigua para hacer parqueos de piedrín, porque la gente viene en carro de los suburbios hacia la ciudad, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes ya van a la antigua y pasada la Compañía de Jesús hacia la Alameda Santa Lucía, que es esta de acá, donde está el Pueblo Campero, o sea, digamos como que de esta cuadra para atrás, ya aquí se miran parqueos privados, ¿verdad? Anuncios de parqueo privado por hora, y uno voltea a ver para adentro y se miran todo el terreno ya con piedrín, y probablemente ahí ya demolieron parte de una casa, pues, ¿verdad? Por acá, por donde está el café, no sé, también una esquina donde hay un parqueo, ¿verdad? Entonces eso llora sangre, realmente eso es bien triste, es el anuncio de la muerte, es la muerte anunciada. Un distrito así, por crecer en suburbios, primero se comercializa y luego se empiezan a demoler casas para hacer parqueos. Eh, eh, y entonces, aquí en el diseño, atrás del cementerio de la antigua, está un vecindario que tiene un distrito comercial que está con el Food and Entertainment, los cines y los restaurantes. Este otro distrito comercial está con el supermercado y su parqueo de superficie y el convenience center, ¿verdad? El centro comercial de conveniencia. Y la calle que une los dos sería como el área de discotecas y vida nocturna a espaldas, digamos, del cementerio, donde en realidad no molesta mucho, ¿verdad? Eh, ir creando toda una ciudad. Hay partes inclinadas, entonces usamos, digamos, de referencia Ouro Preto en Minas Gerais, en Brasil. Es una ciudad colonial portuguesa, pero en un terreno muy inclinado y que es lindísimo. Ahora es una ciudad que como que se derrama así en el cerro. Y entonces, ahí está la mezcla comercial de Retana con el Food and Entertainment, las discotecas,
el merchandising mix y el supermercado, ¿verdad? Las vistas en la Trinidad en Reu hicimos similar, está inspirado en San Agustín, Florida, es una ciudad española que es la frontera de la Florida, al norte, ¿verdad? Y entonces, como la Florida eran pantanos para los españoles, realmente nunca fue una ciudad muy importante, era una ciudad eh, estratégica, militar, pero no una ciudad de riqueza, ¿verdad? Entonces, la trazaron igual que la antigua, con cuadras y empezaron a darle los terrenos a los colonos, pero empezaban los colonos a construir sus casas como de patio, pero empezaban solo por un cuarto, digamos, entonces, y luego cerraban el resto del terreno con muros e incluso tenían un poquito de agricultura, así como de parcelas urbanas en el interior de la cuadra, y cuando tuvieran más dinero continuarían haciendo su casa de patio, haciendo como que con la casa de patio van haciendo como que la fachada y la frontera entre el área privada y el área pública. Pero mientras no tienen dinero, solo hacen un cuarto y el resto es pared, ¿verdad? Pero luego le entregan esta ciudad a los ingleses y los ingleses no hacen casas de patio, los ingleses hacen bungalows en el Caribe. Entonces ellos empiezan, en vez de crecer las casas de patio, les empiezan a agregar bungalows de segundo piso y estos grandes balcones cartagineses donde se pueden colgar hamacas porque es calor y es trópico, ¿verdad? Y entonces eso es la arquitectura típica de San Agustín, Florida. Es una ciudad que empezó española y terminó inglesa, ¿verdad? Es como de doble linaje, digamos. Entonces, en esa arquitectura floridiana nos inspiramos para diseñar este proyecto en Reu, ¿verdad? La idea era que las casas fueran también así, que las casas formaran la muralla del condominio y que el interior del condominio tuviera las amenidades del condominio, pero que se entrara al condominio, se parquearan los carros en la parte de atrás de las casas, adentro del condominio, y que la fachada de las casas hacia afuera del condominio hicieran un urbanismo exterior muy bonito, ¿verdad? Y que las casas fueran así también como tropicales de 2 pisos, pero no pegadas como las casas de patio de la antigua, para que fluyera más el aire y funcionara y el distrito comercial, inspirado también en arquitectura de ahí. Y entonces, digamos, es como extender Retaluleu, esto es Reu, y aquí el centro comercial es como una extensión, y a través del centro comercial se pasa al área residencial, digamos. Tiene 14 manzanas de extensión. La parte comercial sí se construyó, y está muy inspirado, cabal, en arquitectura, así como tenemos este otro proyecto, que es un proyecto relativamente reciente, lo hice en los años de pandemia, es en Atitlán. Es una finca que es preciosa, que es todo esto que ven acá. Y esta es la península del lago, que es el fondo, la bahía del fondo de Santiago Atitlán. Aquí está Santiago Atitlán, y aquí está el Cerro de Oro, y Panajachel está aquí atrás de la niebla, en el lado opuesto. Este es un área del lago que nadie conoce, nadie viene aquí porque es muy lejana, es muy recluida. Y es esta. Ahora aquí está Panajachel, aquí está la Santa Catarina y este es todo el área de Cerro de Oro, el sur. Aquí está Santiago Atitlán y el proyecto queda acá, al fondo de esa bahía. Entonces, eh, son 16 manzanas bastante planas, de las cuales 6 se inundan. Históricamente, cuando el lago sube, llega hasta esta línea morada. En registros, digamos, de los años 60, el agua andaba por acá. Entonces, dijimos, bueno, hay que respetar esa línea y hay que hacer el desarrollo solo en la parte donde históricamente el lago nunca ha llegado, ¿verdad? Están fotos del terreno, y entonces el concepto es un pequeño cayalá, si lo quieren ver ustedes ahí está la línea de inundación, digamos, acaba el malecón, y tiene un lugar para guardar todas las lanchas, así como el lanchero de las Conchitas en San Lucas, ¿verdad? Los wave runners, veleros, todo está aquí guardado. Uno llega y se estaciona acá al fondo, en parqueos del fondo, y con carritos de golf y mulitas le llevan las hieleras y todo a la casa de uno, y entonces todo el pueblito es peatonal, no entran carros al pueblito, y uno se pasa pues toda la Semana Santa en el pueblito, pero pueden venir gentes de todos lados del lago, estacionarse en la marina y venir a la calle principal, que sería como decir la calle Santander, ¿verdad? Con restaurantitos, hoteles boutique y todo eso aquí, ¿verdad? Entonces, que el amenity del proyecto no solo sean, también hay todos estos restaurantitos ahí que se puede caminar, son parte del amenity, ¿verdad?
Eh, Ahí está como todas las calles, un poco siguiendo la estrategia del proyecto de Seaside que les expliqué en la primera clase. Todas las calles, digamos que esta es la parte de la tierra firme y este es el área de waterfront, ¿verdad? Del frente al agua. Entonces, estos son los parqueos, ¿verdad? Para dejar los carros toda la Semana Santa. Todas las calles son peatonales, pero todas las calles lo llevan a uno al frente al agua, ¿verdad? O sea, todo el proyecto como que derrama hacia el frente al agua y eso es lo que hace es que trae la plusvalía del frente al agua hacia la parte profunda del proyecto, ¿verdad? eh, en vez de privatizar en unos cuantos exclusivos toda la frente al agua, ¿verdad? Entonces, ahí está un poquito, tiene estos edificios que parecen como hoteles boutique, pero en realidad están hechos de apartamentos que se venden en condominio. Y aquí hay 5 modelos nada más, que ya se los voy a enseñar así rapidito, pero son 5 modelos donde el modelo más caro es una casita de 4 dormitorios déjeme ver cuál se la señalo acá. Esta, cuesta reconocerlas, pero eh, una casita, esta vez de techo plano, es una casita de 4 dormitorios donde se pueden albergar 2 familias perfectamente. Tiene 2 masters y 2 dormitorios con literas para mujeres y hombres, digamos. Entonces, 2 familias amigas se pueden pasar ahí una Semana Santa perfectamente en una de esas casitas. Es lo más caro que se puede comprar y van a costar $250,000. Y de ahí nos vamos en unidades más pequeñas, hasta llegar a unos estudios que pueden costar $45,000, ¿no? Unos estudios con cocinita incluida. La arquitectura que estamos usando de referencia es arquitectura del sur del Mediterráneo, ¿verdad? Eh, Arquitectura del sur de España, digamos, que es una arquitectura de volúmenes, sin muchos adornos, es bastante muda, bastante tectónica, vernacular, pero no necesariamente estilística. Entonces, alguien que la quiera ver moderna, la puede ver moderna, y alguien que la quiere ver tradicional, la puede ver tradicional, ¿verdad? No es tan rococó, digamos, como Cayalá, ¿no? Eh, y el urbanismo peatonal, ahora con bugambilias, las bugambilias son totalmente protagónicas en los jardines del lago de Atitlán, se dan lindísimas. Entonces yo quiero que sean protagónicas en el urbanismo de este proyecto, ¿verdad? Entonces un montón de bugambilias sobre nuestros callejones peatonales eh, y las terracitas, y entonces ahí están, digamos, cómo están combinados todos los productos inmobiliarios. Ahí están, digamos, estos son los townhousitos de 2,000, de $250,000, ¿verdad? Dormitorio con literas y su propio baño, el área social de doble altura con la cocina incluida, una piscinita pequeña como un jacuzito, la entrada desde la calle como un patiecito. eh, Aquí se puede guardar un carrito de golf o una cuatrimoto, ¿verdad? eh, un máster que da hacia la piscina con su propio baño y closet. En el segundo piso, una sala familiar, un puente para pasar al otro dormitorio secundario, la doble altura sobre la sala y otro máster igual al de abajo. Y todavía se puede subir al techo, ¿verdad? Entonces en el techo todavía pueden tener una pérgola, así pudiera ser el patiecito y la piscina, ¿verdad? Unos loftitos que pudieran tener una doble altura con su red de catamarán. Estos son los apartamentos que hacen los edificios que parecen como hoteles boutique. Son apartamentos como los que ustedes encuentran en Orlando, que se pueden partir con locks, ¿verdad? Los apartamentos de tiempo compartido, que tienen básicamente un área social con la cocineta y tienen sofás, camas que se pueden, digamos, dormir 3 patojos en la sala. Tiene su propio baño completo hasta para bañarse sin despertar a nadie. Tiene un máster donde se puede ver la televisión desde el jacuzzi. Y tiene otro master suite con sofá cama, con cocineta propia que se puede separar con llave y alquilar esto como un cuarto de hotel, o alquilar esta suite y quedarme usando esto el fin de semana, o alquilarlo todo en Airbnb, ¿verdad? Entonces son unidades que se puede, y me puedo comprar solo el suite, cuesta $45,000, o me puedo comprar todo por $90,000, y otras unidades similares, cómo se pueden usar las terrazas como techos, incluso con jacuzzi, ¿verdad? Y esto es otro proyecto similar hecho con unidades similares, pero de montaña. Y esto es el proyecto de cómo salvar la antigua, ¿verdad? Y entonces estas son recetas de cómo se hacen ciudades exitosas, pero algo que tienen todas las ciudades, incluso el suburbio americano, que pudiéramos decir que es un mal urbanismo. Esta es una foto de Miami, digamos, aterrizando de noche. Y ustedes miran esa retícula principal de calles principales cada 400 metros. Estas son las supercuadras, digamos, y ustedes miran estos bulevares más encendidos.
y forman unas supercuadras de 400 metros por 400 metros. Y por eso es que los gringos ellos pueden hacer sus condominios de garita y sus shopping centers y su urbanismo de baja densidad y que solo es para el automóvil, pero no les colapsa el tráfico como nos colapsa Carretera El Salvador, porque hacen ese sistema de supercuadras de 400 por 400. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una ley federal desde la época de Thomas Jefferson, cuando él fue presidente y quisieron colonizar hacia el oeste, crearon un sistema de catastro donde le regalaban a cada colono una finquita de un cuarto de milla cuadrado. Entonces es 400 metros por 400 metros. Y ponían su finquita, hicieron un mapa catastro donde les iban regalando su cuadrícula a cada quien. Y desde entonces existe una ley federal que debe existir un camino este-oeste y un camino norte-sur en todos los Estados Unidos, cada 400 metros. Y cuando ustedes vuelan sobre los Estados Unidos rurales, en medio del campo, ustedes miran esos caminitos, ¿verdad? De repente hay un obstáculo geológico o geográfico, ¿verdad? Y entonces el caminito como que se desvía, pero luego vuelve a continuar. La famosa grilla jeffersoniana se llama eso. Y cuando uno lotifica, tiene que respetarla. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer, digamos, para poder ir urbanizando la Antigua. No podemos seguir haciendo condominios cerrados de garita que luego no dejen pasar. En Europa también existen esos sistemas de supercuadras. No son necesariamente cuadrados de 400 por 400, pero ustedes ven París y también tiene un sistema de arterias principales y luego ya viene la filigrana de los callejoncitos que pudieran ser los callejoncitos privados, digamos. Pero eh, toda ciudad que tiene un futuro tiene que tener ese sistema de bulevares principales, ¿verdad? Y entonces, en Barcelona tienen cuadras abiertas de 100 metros por 100 metros y resulta que están teniendo demasiado problema de smog porque pasan carros por todas las calles de la ciudad. Entonces decidieron crear este sistema de totitos donde quitan los carros de 2 de cada 3 calles de la ciudad y entonces solo se pueden hacer loops. Si yo vengo en esta calle, cruzo aquí a la derecha y aquí me obligan a cruzar a la izquierda y aquí me obligan a volver a cruzar a la izquierda y a regresarme a la calle donde yo venía. Ya no puedo atravesar por esta calle para salir a esta. Si yo vengo aquí, hago el loop acá. Si yo vengo acá, hago el loop acá. Y si yo vengo acá, hago el loop acá. Están diseñados para manejar a 10 kilómetros por hora. Y entonces aquí juegan los niños y se patina y han llenado esto de áreas verdes. Sin embargo, le siguen permitiendo a cada persona llegar en carro hasta la última casa de la ciudad. Pero ya no puedo viajar en todas las calles de la ciudad, por toda la ciudad. Para viajar por la ciudad, tengo que usar las calles principales cada 300 metros. Entonces se crea un sistema de supercuadra de 300 por 300. Entonces, básicamente, se está viendo que el mejor urbanismo es cabal como lo hacían antes de la era del automóvil. Este sistema supercuadras como en París, donde se usan para viajar por la ciudad los bulevares principales y luego unas cuadras más pequeñas interiores, pero que son principalmente peatonales. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer, digamos, en las afueras de la Antigua. Está la Antigua y tenemos que acentuar las nuevas centralidades y desarrollar nuevas centralidades en las fincas que están vacías alrededor. Y tenemos que hacer un mapa POT como el mapa POT de Guatemala, donde se vaya de G5 a G0, donde lo que está en rojo es donde yo puedo construir más y puedo crear las nuevas centralidades, y lo que está en verde oscuro es área de reserva, y todo lo intermedio, si ustedes se fijan, es un mapa de calor que va de lo rojo a lo verde oscuro, y eso indica qué tan intenso puedo yo construir, desde lo rojo, lo más intenso, hasta el cero, que es reserva natural, que es lo verde oscuro. Y entonces, ¿cómo podemos juntos diseñar con los dueños de las fincas de la Antigua un plan maestro que sirva como para crear el nuevo mapa POT de la Antigua, digamos, donde se queda el centro fundacional de la Antigua y se crean las zonas para crear las nuevas centralidades y los corredores principales, los bulevares principales que ahorita no existen? Son fincas que no tienen estos caminos, y si seguimos haciendo condominios de garita colgados de la RN14, vamos a tapar el camino para poder hacer estas futuras conexiones, ¿verdad? Entonces esto logré que lo entendiera un grupo de terratenientes, y entonces liderados ahí por Luis Pedro Zelaya, que tiene un poder de convencimiento increíble, tiene una habilidad humana impresionante y un liderazgo muy bueno. Hemos logrado avanzar, y entonces aquí ustedes ya ven un plan maestro vial, ¿verdad? Me cuesta navegar sin el mouse y no me traje el mouse, pero básicamente ustedes ven aquí una ciudad diseñada a la par de la ciudad de Guatemala,
de casi el mismo tamaño de la ciudad de Guatemala, si nos vamos desde Pastores hasta La Reunión aquí al sur. Son 6 municipios: Pastores, Jocotenango, Antigua, San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja y Alotenango. Y entonces ahí ustedes ven una retícula de cuadras, de supercuadras de 400 por 400 en celeste, que ahorita no existe. Estas son fincas privadas, pero es como crear la visión de que se deben respetar estas supercuadras de calles futuras. Si voy a estar cerrando aquí en condominio, no hace, por ejemplo, si hacen zoom acá y ven este cuadrado de acá donde tengo el cursor, eso es Antigua Gardens, todo este cuadrado. Ya es un condominio tan grande que es del tamaño de la mitad del pueblo de Alotenango y del tamaño de la mitad del pueblo de Ciudad Vieja. Pero es un condominio con una sola garita, la RN14. No podemos seguir haciendo desarrollos inmobiliarios así, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si esta es una ciudad del tamaño de la ciudad de Guatemala y solo tenemos la RN14, es como que en la ciudad de Guatemala solo tuviéramos la Sexta Avenida, pues. No se puede hacer una ciudad con futuro en base a condominios cerrados de garita. Entonces es muy, muy importante que el sector privado cobre conciencia de cómo se debe aprovechar el territorio y cómo debemos hacer la infraestructura donde va a vivir todo nuestro prójimo. Y ese es el mensaje final con el que los quiero dejar. Tenemos que ser muy conscientes, nosotros somos el sector privado, nosotros estamos construyendo nuestro futuro, nosotros somos los corredores inmobiliarios que tenemos que tener la visión para guiar a nuestros clientes cómo deben usar sus propiedades, dónde invertir, dónde no invertir, porque no tiene futuro. A mí me preocupa un poco el futuro, digamos, de la zona 16. La zona 16, cuando uno mira Pulte Golf, metido ahí refundido hasta el fondo de la zona 16 y sin muchas interconexiones. Ahorita se está vendiendo muy bien zona 16, pero en los años 90 se estaba vendiendo muy, muy bien Carretera Salvador. Y ahora ustedes quieren vender un proyecto exitoso en Carretera Salvador y tienen que hacer casi que casas de ciudad de Villanueva en Carretera Salvador, porque algo más fino, algo más caro, cuesta mucho venderlo en Carretera Salvador. Entonces mucha gente millonaria que se fue a hacer unas casonas divinas a Carretera Salvador en los años 90 ya no quieren vivir en ellas y nadie se las va a comprar. Y es por una falta de visión del uso del territorio, cómo podemos lograr que el valor de las bienes raíces caiga, absolutamente caiga. Y entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el uso del territorio. Y eso es básicamente el final de la historia. Denme un momentito acá. No sé si hay preguntas. Nos quedan 4 minutos. Tengo que desayunar rapidito, pero puedo contestar algunas preguntas. JP, ¿cómo estás? Ahí están preguntando cuál es el nombre del proyecto de Atitlán. ¿El nombre del proyecto dónde? De Atitlán. Se llama San Isidro Chacayá. Así se llama la finca. Gracias. Está en cierne, la verdad es que uno es crear la visión y luego cuesta bastante que los proyectos... Sí, ahorita vamos. ¿Cómo se llama? Que el proyecto esté agarrando tracción, nos está costando bastante. Es introducir a un mercado. Es un poco la estrategia que se usó para hacer Cabos. Si ustedes reconocen el proyecto Cabos en Monterrico, fue el primer proyecto inmobiliario formal que se hizo en Monterrico y estaba dirigido a una clase media alta que tiene tal vez un dinerito para comprarse algo de fin de semana, pero no tienen dinero para irse a comprar un terreno, irse a buscar un arquitecto que les haga una casa y luego pagar guardián y piscina y todo eso, pero sí tienen suficiente plata para tener algo de fin de semana que lo pueden alquilar, que se los entregan ya llave en mano y pagando una hipoteca y lo pueden alquilar por Airbnb y se va pagando solo. Y ese proyecto
puso en el mapa a Monterrico, y después de este proyecto pues ya vino Blanc y Lamar y todo lo demás que ha pasado en Monterrico. Pero el proyecto pionero fue Cabos. Entonces, inspirado en Cabos está este de San Isidro Chacayá, porque es un área del lago que nadie conoce y es un poco también ponerla en el mapa, ¿verdad? Si hubiera alguna otra pregunta, si no, voy a despedirme. Bueno, muchas gracias. Con gusto, espero haberlos entretenido lo suficiente y haberles dejado ideas inspiradoras. Gracias a Muchas usted, gracias, arquitecto. arquitecto. Gracias, Igual a sus arquitecto. clases. Gracias, JP. A ustedes, muchas gracias. 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 Gracias, JP. Chao. Gracias, JP.